en mi cabeza hizo ese clic, pero dije, ¿y un club nuevo por qué no? Nadie se esperaba que íbamos a juntarnos 5 amigos y que íbamos a hacer un club. Era como el enemigo, ¿no? El villano, ¿no? Vienes con una idea nueva y lo único que piensan es este viene a cargarse el fútbol en Bailén. Yo no venía a cargarme nada, yo venía a mostraros que había otra opción. El primer año del tirón ascendimos, hicimos una muy buena temporada, fue un logro muy, muy bonito, la verdad. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas, ¿Qué tal, Antonio? muy bien. A la gente que, bueno, la gente verá la entrevista como siempre con un par de semanas de posterioridad, pero Hoy recién acaba la feria, recién ¿no? acabado, domingo a las 4 de la tarde. Me acabo de levantar hace una hora, ¿sabes? Pero Estoy estamos cumpliendo. bajo mínimo. Yo y la entrevista de hoy yo creo que a la gente de Bailén Sí, le va a le gustar va a molar mucho. bastante porque Un proyecto local, con gente de Bailén, gente que me ha amado toda la vida el y un proyecto deporte. local que a visión de futuro tiene muy buena pinta, Sí, ¿no? tiene muy buena pinta, hombre. Así que Muy bueno, buena vamos a pinta. darle entrada a nuestro invitado y que nos cuente con más detalle, ¿no? Sí. ¿Qué tal, Brian? Buenas tardes. ¿Cómo Buenas, estamos? Muy buenas. pues muy buenas, chicos. Ay. Bueno, antes de nada, gracias por invitarme porque la verdad que he visto que ha venido gente aquí bastante potente. Bueno, de hecho vino un vecino mío que es Raúl Camacho, que Ah, de Raúl. chico nos juntábamos mucho ahí de la Plaza de Andalucía y como que me gustó verlo por aquí también. Y bueno, pues nada, aquí con vosotros, A ver qué nos cuenta, ¿no? a ver qué os cuento, a ver qué me preguntáis y vamos para ello. Venga. Como siempre, antes de empezar, ¿no? Preséntate, Brian. Pues, a ver, Brian creo que es un tipo que con 32 años ya, que cuida mucho su tiempo. Soy una persona que cuida mucho mi tiempo porque es lo que me permite también tener un equilibrio con todo, con mi trabajo, con mi rutina de entrenamiento, con mi tiempo que le dedico al club y también con, bueno, pues el estar tranquilo también en casa, ¿sabes? Me gusta tener tiempo, siempre digo que me gusta tener tiempo hasta para perderlo, porque es lo que también me da mucha salud a nivel de todo, emocional, física, entonces soy una persona que cuida mucho su tiempo. Sí. Yo te quería preguntar, Brian, antes de meternos un poco en el tema del club, que saber un poco también un tema de tu infancia, de cómo, porque tú no eres de aquí de España, tú eres de fuera. Sí. A ver, yo soy nacido en Ecuador. Nací en la Perla del Pacífico, se conoce allí. Nací en la ciudad de Guayaquil, que es la ciudad más poblada de Ecuador. Bueno, o comparte ahí con Quito, que es la capital. Entonces, Guayaquil es una zona costera con un clima tropical muy, muy bueno, muy agradable. Durante todo el año, bastante bien, la verdad. Y bueno, mi vida, pues estuve allí hasta los 7 años. Mi vida se desarrolló un poquito hasta los 7 años en un pueblo que se llama El Triunfo, que de hecho seguramente mucha gente de allí del Triunfo verá esta entrevista y les gustará, ¿no? Decirles que les mando un saludo también y que recuerdo esa etapa de una manera muy bonita porque era un niño bastante libre y tenía la suerte de que mi padre en ese momento era ganadero, entonces como que tenía una granja dentro del pueblo y entonces como que estaba siempre muy rodeado de fauna, muchos animales, mucho irme al río a jugar, a pescar, no sé, era un niño muy, muy loco, pero muy curioso también, ¿no? Entonces como que tenía muchos inputs en mi vida, como que era tenía muchos estímulos, ¿no? Y también era muy callejero desde chico, entonces como que era el barrio te cuidaba, la gente estaba metida en todas las casas, entonces como que la gente siempre me ha cuidado y bien, ¿no? Entonces, bueno, a mí me pasó que de un momento a otro pues me vi aquí en España, bueno, por una situación familiar, ¿no? Que como ocurre en muchas casas. Y de un momento a otro, pues todo lo que había vivido allí, ¿no? Toda esa libertad y todo eso tal, pues vienes a un pueblo de Jaén, en España, con una infraestructura distinta, ya no tienes tu, digamos, tu grupo de amigos de tu infancia, entonces como que eh, tienes que empezar de cero, ¿no? Y eres niño, no eres consciente tampoco de nada, las respuestas sabes que vendrán, llegarán después, ¿no? Pero es verdad que al principio costó un poquito más adaptarme, ¿no? Porque
bueno, al final los niños a veces no son conscientes, ¿no?, del daño que pueden hacer con las palabras, ¿no? Pero al final un vete a tu país hace daño, ¿no? Pero bueno, creo que los niños, bueno, pueden tener culpa o no, pero quizás es lo que escuchan también en casa. Entonces, bueno, no, tampoco hay rencor sobre ellos, ¿sabes? Al final creo que he podido hacer mi vida bien en Bailén, he conocido mucha gente muy buena y gente a la que quiero mucho. He hecho de Bailén mi hogar, porque lo siento así, porque al final, si me dicen ahora con 32 años, vete a tu país, digo, yo voy a 24 en España, o sea, que al final he hecho toda mi vida aquí, al final este es mi hogar, al final he estado en muchos países también viajando, me gusta mucho viajar, recorriendo solo por ahí también y siempre siento que mi casa, mi cama, mi hogar es Bailén. Entonces, por eso decidí venir aquí, por eso decidí empezar todo aquí, ¿no? Entonces, bueno, un poquito así más o menos lo Muy que sería bien, un tío. resumen, un poco mi vida, ¿no? Hasta ahora. Y actualmente, en plan, apartando un poco el club y demás, tu faceta como presidente, que más tarde hablaremos de ella, ¿qué es a lo que te dedicas actualmente? Bueno, actualmente yo tengo ya en el sector trabajando en el que trabajo, llevo ya 8 años aproximadamente trabajando en temas de informática. Actualmente trabajo en un centro de operación de redes, en una entidad bancaria, aquí bastante, un banco grande allí en España. Y bueno, es un equipo NOC, se llama, entonces como que pues ahí llevo ya 5 años, bastante estable. Y la verdad que me gusta mucho mi trabajo, trabajo en modalidad de teletrabajo y es un trabajo que me permite desarrollarme tanto lo laboral como lo personal y todo. Y la verdad que tengo un buen equipo y también buen jefe y buenos jefes también, ¿sabes? Entonces como que bien, la verdad que mi trabajo me gusta y tengo mucha suerte, la verdad, del trabajo que tengo. O sea, bien, bien, estoy bastante agradecido con eso también. Y a raíz también ya del trabajo, Brian, ¿te planteas en algún momento montarte algo por tu cuenta? Sí, de hecho actualmente estoy haciendo ahí algunas cositas. Tengo, aparte de lo que es el club y todo eso, es verdad que mi mente siempre es muy inquieta, siempre estoy intentando hacer cosas nuevas porque me gusta, soy así, siempre he sido así, siempre he sido una persona muy dinámica en ese aspecto. Y ahora estoy creando una cosita que, bueno, a lo mejor sale a la luz de aquí a unos meses, pero tampoco quiero decir, va a ser esto, ¿no? Porque al final quiero que sea también un poco, bueno, que la gente lo vaya usando y que si le sirve, pues genial, ¿no? Pero bueno, no voy a decir ni de lo que es, la verdad. Sí, Entonces va a ser bueno, como poco a poco que la gente lo conozca, ¿no? Y si algún día pues tenemos que hablar de eso en otro momento, pues mira, genial, ¿no? Genial. y que los Pero proyectos al final, como yo digo, sobre todo porque seguramente esté muy relacionado con el ámbito de la tecnología, sí. son proyectos vivos, mañana sale una cosa, al final lo que piensas hoy en 6 meses no... Lo mismo ni sale, Claro, ¿sabes? claro, Entonces hay que Claro. tener cuidado también a veces siempre con lo que se dice en ese aspecto porque hasta que no realmente no tiene una solidez, no... Pero bueno, tengo investigado toda la parte, digamos, que hará que salga a la luz, ¿no? Entonces, que al final es todo, todos los papeleos, todo esto es lo que siempre aquí en España también nos hace que nos paremos un poco, ¿sabes? Es lo que creo que a lo mejor debería de ser más fácil para que los emprendedores tengan más, ¿sabes? Salten más fácil al vacío. Y creo que eso es lo más importante. Entonces, como que, bueno, poco a poco irá, ¿sabes? Entonces, Eso es lo que siempre hemos hablado aquí, que lo que falta es un poco de apoyo al emprendedor. exacto, Ya exacto. está. Que a la gente que emprenda, pues que no le dé miedo de que en algún momento en su futuro pues, le pueda repercutir económicamente. O sea, si al fin y al cabo yo me Claro, estoy arriesgando, que menos que el Estado me ayude, porque luego el Estado y todos nosotros vivimos de esa gente que salta al vacío y se anima claro, a entramparse en una empresa, ¿sabes? Que pueden salir bien o pueden salir mal las cosas. Tú a lo mejor haces un estudio de mercado y ves que, pues bueno, en ese sitio esto puede funcionar. A lo mejor luego no funciona por aquí o por ahí, porque hay muchísimas barreras de entrada en los negocios, hay muchas cosas que no dependen de ti, como el sistema en el que te rodea en general, y a lo mejor por lo que sea te sale mal, pues qué menos que si te sale mal, que te ayude el Estado y que no dependa de eso, ¿sabes? Que haya mil cosas, no que ya cada vez que te metas un dinero en la cuenta te lo quite Hacienda, te lo quite el exacto, banco, ¿sabes? Porque es correcto. complicado. No, sí, además en España es que es complicado porque al final o eres autónomo o tienes una sociedad limitada o bueno, tienes que hacer ahí un montón de triquiñuelas para que el primer paso que des, si es un paso en falso, Salga bien. no te vayas al carajo. Entonces, entonces hay que tener cuidado, ¿no? En otros países es más fácil emprender, entonces yo vengo de un país que es muy fácil emprender, en Ecuador se emprende muy fácil, entonces al final, pues ojalá fuese, ¿no? Mejor. Un poquito más fácil aquí, ¿no? Pero bueno, ya está. Y tío, centrándonos ya un poco en el tema del deporte, del fútbol.
¿Tú empezaste a jugar fútbol allí en Ecuador? ¿Viniste aquí, empezaste aquí a jugar con la gente del barrio y demás? ¿O cómo fue un poco Sí, esa...? bueno, yo he tenido una familia muy futbolera siempre. Mi hermano mayor, de hecho, era un poco mi ejemplo a seguir siempre porque lo veía muy profesional. El tío era bastante, se cuidaba mucho. Era el mejor, yo para mí era el mejor futbolista que yo había visto hasta ese momento, ¿no? Era un niño, pero yo lo veía y su desarrollo físico, su calidad técnica era brutal. Todo el pueblo hablaba de él. De hecho, estuvo en categoría inferiores de equipos fuertes allí, del Barcelona Sporting Club en su momento, que era como allí en Barcelona, ¿no? Entonces, pues él estuvo en su categoría inferiores, pudo llegar a ser profesional. Pasa que, bueno, al final las decisiones, pues bueno, hacen que no lleguen, ¿no? Pero siempre he tenido un ambiente muy futbolero. Mi padre siempre le ha encantado el fútbol. Entonces, al final, siempre como que lo he mamado. Siempre he estado en la calle jugando con mis amigos. He estado en academia desde chicos también. Entonces, todo ese fútbol de allí también me permitió venir aquí a España y seguir jugando, pero para mí el fútbol ha sido también la herramienta que me ha permitido integrarme también con, con la gente, porque al final creo que algo que es como un lenguaje universal, ¿sabes? El fútbol está en todos sitios. Entonces, independientemente de que a lo mejor te guste más, te guste menos, porque es respetable, ¿no? Al final hay veces que siempre intentan politizarlo porque como es tan llamativo, ¿sabes? Al final, como mucha gente lo sigue, es como que siempre dice, no, pues a la gente la dormimos con fútbol, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando en el 2012 ganó España el Mundial y te estaba metiendo el gobierno, te estaba quitando derechos laborales, ¿no? Entonces, como que a la gente no le importaba lo que pasaba con todo lo que se hizo en ese momento. Sí, de hecho, eh, fue el último boom de natalidad que hubo en España. exacto. 2010, Eh, cuando ganó España el entonces, Mundial. Hubo muchas celebraciones. Fue un sea, boom de natalidad. perdón, o sea, exacto, 2010, luego la Eurocopa Luego la 2012, 2012. entonces, bueno, 2000, veníamos del 2008, entonces era como que esos años, vosotros fijaros, o sea, años de Sí, sí, totalmente. crisis total, o sea, de hecho, lo tocaremos, ¿no? También por la situación de Bailén que tenía en esa época, pero era años de crisis, pero el fútbol estaba arriba, entonces era como que todo el mundo está pendiente del fútbol y no está pendiente de lo que pasa políticamente en España y todo, ¿no? Pero al Ese final el 2010 fútbol. en España fue muy duro. Claro, entonces como que teníamos circo, ¿no? Pero nos faltaba pan y era como que se politizaba el fútbol, pero yo creo que realmente si teníamos una generación de buenos futbolistas, ¿por qué le vamos a echar el culpo al fútbol, ¿sabes? Al final también nos servía para distraernos un poco de toda la ruina que veníamos, ¿sabes? Al final es lo que digo, el fútbol es algo universal que nos junta en una plaza todos a celebrar el mismo gol y al final es así, o sea, creo que el fútbol hace que nos olvidemos de todo, del sesgo político, de la ruina que tengamos en nuestro día a día, ¿sabes? Hace como que si quedamos a las 8 para ver el partido de España contra Italia, en el que encima luego le ganamos, entonces es como Sí, que tú verás. nos olvidamos de todo, o sea, y yo creo que para mí el fútbol debería de ser eso, o sea, nada más. Ya está, ni una herramienta política ni nada. O sea, Yo, de hecho, te conocí así, vamos, yo me acuerdo que empecé a conocerte cuando en la piscina, en la calle, cuando era de pequeño, jugar en la piscina, o sea, me sacaba el exacto. Sí. abono y nos poníamos ahí con los 4 cubos de basura, que te pegabas cada hostia con los tocones esos de madera del suelo Ya descalzo, que ves, sí, sí, flipaba. llevas Y nos razón, echamos ahí tío. unos partidazos que para qué, tío. Es que eso, al final a mí a mí me ha servido siempre para integrarme con la gente. Siempre ha sido mi herramienta también, ¿no? De evitar siempre conflictos y de olvidarme de los problemas, ¿sabes? Entonces, sí, el fútbol me ha servido para eso. A mí me surgió ahora una pregunta, cuando han hablado todo este tema del fútbol, de celebrar y demás. Nos toca también el tema de la crisis. Quitando esa rivalidad entre equipos y demás, así un poco por encima, porque como ha dicho lo vamos a tocar más tarde, ¿crees que si toda la gente fuera una, tuviera, como yo digo, esa pasión, entre comillas, por defender su país y demás, en cuanto a, no en cuanto al fútbol, sino en cuanto a tu país, ¿crees que la cosa actualmente habría cambiado mucho de conforme estamos actualmente? Creo que sí, o sea, creo que al final el problema no está en que nos pongamos detrás de un sesgo político o lo que sea, ¿sabes? Yo creo que el problema está en cuando usamos la bandera. O sea, el problema es que tú puedes ser de izquierda y llevar tu bandera y querer a tu país, la que sea, me da igual, si eres republicano, si eres, me da igual, o sea, eres español y es tu sentimiento. Yo, por ejemplo, a mí me pasa una cosa, yo me siento de aquí de España, pero también me siento ecuatoriano. Y yo con el Mundial voy con Ecuador. Y cuando Ecuador se elimina del Mundial, porque como tenemos menos recursos que España, voy a Empezar a muerte con reventar. España. Entonces, en Ecuador hay un sentimiento
que, como símil te lo pongo, ¿no? En Ecuador en el año 2001, en noviembre, cuando jugábamos un partido de entrar al Mundial contra Uruguay, hay un jugador que se llama Iván Caviedes, que metió un golazo de cabeza, tío, en minuto 90, empatamos contra Uruguay y se lió una en Ecuador que flipa. O sea, todo el país loco perdido. Luego lo buscáis por ahí y eso era una locura, el sentimiento. O sea, el sentimiento que había por el país, de patriotismo, ¿sabes? Era como que todo el pueblo, con toda la ruina que teníamos en esa época, que veníamos de crisis bancaria, bueno, un montón de movidas, pero todo el mundo se dice además que ese es el gol de todos los ecuatorianos. Es como el gol de Iniesta, ¿sabes? Entonces, yo, al final, yo no lo veo, o sea, no es una cuestión de patriotismo, ni de bandera, ni tal, o sea, es que al final es un sentimiento por tu país, o sea, tú naciste aquí y tú te puedes ir al fin del mundo, que tú vas a querer tu país porque a mí me pasa, o sea, yo sigo sintiéndome ecuatoriano, o sea, y jamás voy a dejar de sentirme ecuatoriano, y moriré así. Y cuando sea viejo, me iré allí también, iré a mi barrio, iré a mis cosas, porque nunca me olvido de dónde vine, ni de mi gente, ni de nada, ¿sabes? Entonces, eso es lo que tiene que realmente ser el primer sentimiento. Olvídate de los politiqueos y de los que nos dicen en la tele y de que a quién tienes que seguir más y menos. O sea, tú haz lo que tú sientas. O sea, no te pongas bajo ningún partido político ni bajo nada. O sea, es así, yo lo veo así. O sea, pero bueno, cada uno que lo vea como quiere y lo respeto, ¿eh? Y Ecuador va al Mundial, dicho ahora, ¿no? Ecuador tiene un equipazo este año. Te iba a decir, tío, pues William Pacho también es ecuatoriano, O ¿no? sea, una bestia. O sea, Caicedo también, Caicedo ¿no? también. Kendry Páez también, o ese no es. Kendry Páez también va al Kendry Páez Mundial. O sea, es un equipazo. tiene Ecuador buen equipo, tío. tiene ¿Qué luego. grupo ha tocado? Pues no sé, la verdad que he estado desconectado de eso. Ay, no, no me sé ni el de España, ¿eh? O No sea, tengo ni yo, idea, yo tío. ahora mismo hasta que no llegue el Mundial no tengo tiempo para hacer, o sea, no soy tan friki en ese aspecto Sí. porque a mí me pasa con el fútbol que me encanta vivirlo, pero no me encanta, no estoy tan pendiente de los partidos, no lo veo tanto ya es como que el fútbol me gusta, ahora por ejemplo estoy mucho con los niños del club y me gusta ese fútbol, o sea, me gusta ese fútbol desde dentro, el fútbol formativo, el hablar con los niños, el ver qué piensan, la empatía que están teniendo, son otras cosas ya no me fijo en el 4-4-2 ni en el 4-3-3 ni en este sistema, ni el que tiene que presionar aquí, eso ya lo pasé. Ya me gusta cómo es un niño cuando está jugando a fútbol, cómo se comporta, cómo es de compañero, como todo ese tipo de cosas, ¿sabes? Pero los equipos con los que va a jugar Ecuador, yo creo que era, no sé si era Camerún o no sé, Alguno de estos, ¿no? países así y tal, pero Pero sí tiene buena selección, claro, este tiene buena año selección. además que es muy complicado porque es que hay más equipos, entonces Es yo lo verdad. que sé es que Ecuador tiene un equipazo este año, o Es sea, decir, Seyabo y todo, creo. sí, sí, o sea, Hay un este año montón hay de. muchos equipos. Y eso, y yo pues con Ecuador y España, tío, este año, o sea Joder, tío. que siempre tengo dos equipos en los mundiales, así Eso que está bien, más suerte. posibilidades de tener a celebrar, ¿sabes? Es como mi amigo Frankie con Portugal. No, si yo estoy Igual. igual también con Portugal. Sí, Yo lo ¿no? siento mucho, pero que Cristiano que se lleve un mundial. Ojalá, en Si verdad que alguien me no se lo lleva, gustaría. si no se lo lleva España ni Ecuador, que se lo lleve Portugal. Ojalá, estaría guay, estaría guay. Pues tío, ya que has hablado ha nombrado el club ahora mismo, yo quería empezar ya un poco a centrarme Mm. ya más en el tema del club, porque para alguien que ama más el fútbol como tú, estás ahora en un club que lo has creado tú con tu gente y demás, que es como hacer tu modo manager en el FIFA, que Exacto. tiene Sí, que sí. molar muchísimo. Entonces, yo te quería empezar por la base. Cuando empezaste aquí en Bailén, ¿cómo fue tu desarrollo en el fútbol? ¿Cómo fue que tú empezaste en el Recre? ¿El único club que había? Claro, claro. Yo empecé mi primer equipo o sea, la primera vez que yo entré en contacto con más niños a nivel de jugar ya, fue con un entrenador que tuve que se llama Ramón Picorelli. Ya no entrena actualmente, pero este tipo fue una persona que hizo un gran trabajo porque juntó a muchos niños de edades distintas, bueno, pues te diría que de prebenjamín hasta alevín. Entonces había niños bueno, había un niño que es de tu edad, creo que es Loren de Castro. Ah, sí, Lorenzo. Loren Sí. era el más pequeñito de mi equipo y era como 2 años más chico que yo. Luego estaba en mi equipo estaba Livi, por ejemplo, Antonio, ¿no? Que era más grande que yo. Entonces se juntaban niños de 2 años más chicos que yo con 2 años más grandes que yo. Entonces como que todos los niños jugaban y habían como equipos que estaban separados por colores, en plan, los verdes, los blancos, los azules, los rojos. Y se hacía una liga, se hizo una liga del local de esas generaciones y se jugaba además en el Virgen de Zocueca, en la pista esa que está totalmente abandonada ya, que no sé por qué no hacen nada con eso. Y ahí era toda la semana una jornada durante todo el año. Entonces como que ahí empezó todo
a cocerse con todos los niños que luego acabaron jugando en las categorías inferiores del Recre. O sea, que eso era alguien que lo formó, que lo creó a él y ya está, ¿eh? Exacto, exacto. Eso fue así, que se juntaron algunos padres, tal, y el tío, bueno, de hecho Ramón es mi vecino y nos tenemos mucho cariño y le tengo muchísimo aprecio porque Qué fue guay. también la primera persona con la que yo me metí en contacto con el fútbol y la verdad que se lo agradezco muchísimo. Luego mi primer entrenador fue Antonio Ortega, el padre de Tony, de Digimute. Y con Ortega, pues empezamos en Alevines, en el Recre. Ahí, bueno, eso era un equipo muy, muy bonito. Bueno, la verdad que me lo pasé genial. Luego al año siguiente me cambié al fútbol sala porque ahí estaban mis amigos, estaba Virgilio, estaba Paco Patata, ¿no? Que se conoce. Estaba Carlos, bueno, Rafa Garrido, bueno, todos los ¿A todos está jugadores. en fútbol sala también? Todos estábamos en fútbol sala, todo eso empezamos. Un entrenador que teníamos que es Juanjo, que era un tipo de allí de Jaén. El tío se venía, era un enfermo del fútbol sala. ¿Era el hombre este mayor que había? No sé si, no era tan mayor, era joven, estaba así como cojito y tal, pero no era mayor. Y bueno, el tipo le encantaba y entonces como que estuve un año ahí con ellos. La verdad que la base del fútbol sala también me gustaba mucho porque aprendes otras cosas, ¿no? De pisar el balón, de moverte, tocar, es como otro tipo, otra dinámica y me vino muy bien. Y luego ya otra vez pasé al Recre en infantiles y ya pues continuamos. Tenía una generación muy buena de futbolistas que luego llegamos incluso a jugar fases de ascenso en juveniles, bueno, en equipos que estaban, yo recuerdo en esa época que estaba Virgilio, que era bueno, para mí ha sido el mejor futbolista que hasta ahora he visto en Bailén, la verdad. Y es mi amigo, entonces tengo la suerte de poder decirlo también. Y me siento muy orgulloso de él porque es que el tío era una máquina. Y luego también estaba, por ejemplo, Michael Conejero, que venía de Baños, que el tío luego No, eso era una locura. acabó yéndose estudiaba conmigo, bueno, estudiábamos en bachillerato juntos y tal, y acabó yéndose a Estados Unidos, allí en una universidad creo que era William Carey o algo así. Bueno, el tipo hizo allí un par de años, sacándose la carrera y tal. Luego vino aquí a España a jugar en segunda división, o sea, creo que estuvo hasta segunda B, me parece. Luego hasta hace poco estaba en el Linares y de hecho actualmente hacemos cositas juntos de cara a la tecnificación de los niños. Como al final una Ah, no persona, sabía que Mike estaba también en el sí, club. está empezando ahora y bueno, pues estamos ahí poco a poco Qué guay. trabajando juntos porque al final una persona que, bueno, que es un poco de mi entorno, ¿sabes? De mi confianza y como que, bueno, también es personas que tienen bastante potencial para el tema académico y tal, entonces como que, bueno, pues bien, ¿no? Y teníamos una generación muy buena. Estaba también Rafa Garrido, que era un aparatazo, era increíble. Eh, Pasa que luego es verdad que tuvo mala suerte porque se lesionó. Es como el típico caso, el cliché de era bueno, pero me lesioné la rodilla, ¿no? Entonces, Eso yo me he hartado en el gimnasio. Yo pues, estoy más metido con el power, a mí la gente me va a entrenar a tirar fuerte mm, y siempre se te acerca el típico hombre mayor. Ten cuidado, porque yo con tu edad hacía lo mismo, no sé qué, y ahora mira la rodilla. Dios mío, tú no has cogido más de 20 kilos, vamos, En tu vida. en tu vida. No, pero sí, sí, la verdad que tenía muy buen vestuario. Estaba también Martín Montenegro, que actúa también actualmente capitán del CAP. De hecho, se rompió el brazo el otro en el último partido. La Martín, verdad este, que el que hace entrar, el muchacho. sí, central. Ah, bueno. Un buen tío, la verdad es que es un tío súper neutro. Me gusta mucho su tranquilidad. Se le ve un tío muy sosegado, muy Sí, sí, es tranquilo. muy tranquilo. Ni cuando es muy bueno se pone loco, ni cuando es muy malo se pone mal. Entonces, como que la gente así también te ayuda a veces, ¿sabes? Porque no lo ves tan mal ni tan bueno, entonces como Claro. que lo ves normal y a veces necesitas también un poco de, De normalidad. de normalidad. Sí, sí, y bueno, ya te digo, tenía un buen vestuario, he tenido muy buenos amigos también que me ha dado el fútbol y todo eso lo he aprendido en un vestuario de fútbol. Entonces al final el fútbol como que me ha dado toda esa disciplina, ese respeto hacia los compañeros, el hacer equipo, ¿no? Y para mí eso es el fútbol, la verdad. Y respecto un poco a esa faceta de presidente del club, ¿no? Esa, esa actitud de líder o de emprendedor, como has dicho que también era una mente inquieta, que estás pensando en emprender y demás, ¿es algo que ya arrastraba desde la infancia? ¿O es algo que poco a poco ha ido desarrollando? Siempre me ha pasado que era la persona que, por ejemplo, íbamos a jugar a fútbol y era el que yo llevaba el balón,
por ejemplo. O ahora vamos a jugar al tenis. Venga, pues creamos una pista de tenis en la era donde se hace la feria del barrio. Ujú. Pues ahí creábamos una pista de tenis, jugábamos al tenis y éramos tenistas también, era por donde nos daba. Luego decíamos, vamos a jugar al béisbol y hacíamos nuestro, ¿sabes? Las Y bases, me compraba yo, tenía un bate de estos de para jugar a béisbol, bueno, Amateur. en verdad el bate era de madera, pero en esa época no era como ahora, entonces Claro. como que estábamos todos salvajados. Y tenía también un guante para coger la bola y una bola de béisbol, o sea, Qué era como guay, tío. que nos hacíamos siempre constantemente cosas, entonces como que ese leadership, ¿no? Era como que, no sé, siento que lo he tenido siempre, pero también porque he sido un niño muy, también a veces solitario, o sea, entonces como que siempre al hacerme a mí mismo, no sé, era como, quiero hacer esto y lo hago, ¿sabes? Entonces como que, no esa sé, espontaneidad, ¿no? Y sí, también el sí, tomar acción. siempre, además hay veces que me ha pasado mucho eso de que piensas en hacer algo, no lo haces, luego te arrepientes, ¿no? Y esto como que ya cuando eres más adulta es como que pienso en hacer algo, voy a hacerlo y si me equivoco, pues o lo mejoro, sigo o paro o lo que sea, pero lo voy a intentar, ¿sabes? Es como se dice, ¿no? Si sale mal, pues quedan experiencias, quedan historias. Queda en anécdotas, ¿sabes? Claro, Al claro. final es así, tiene que ser así. O sea, sí, sí. Y Brian, tío, tú, ya que has contado que porque mamá al fútbol aquí desde pequeño y demás, ¿qué veías antes en el reggae? Porque yo, por ejemplo, he sido de balonmano toda la vida. Yo también me recuerdo épocas de fase de ascenso y mis amigos han vivido también que mi grupo también tuvo una época muy buena de fútbol en infantiles o en cadete, no me acuerdo Mm, cuándo fue. Vosotros, el reggae también ascendió, el balonmano también ascendió, juveniles, baloncesto. Y eso llevo yo sin verlo aquí años. sí. ¿Qué crees que ha cambiado de antes a ahora para que para que tengáis ahora que poner mano a la obra con un club? ¿Qué diferencia has visto ahora, tío? Pues tío, pues es verdad que Bailén tuvo un auge deportivo bastante bueno cuando estaba, me recuerdo, el balonmano que Bueno, hermano, era una fichaba pasada gente también, tío. de otros países también. Eso fue Eh, cuando ya ascendieron también, pero antes, tío, también hemos mm, tenido épocas muy buenas, Sí, ¿sabes? sí, sí. Que Antes Bailén ha estado, creo que estuvo en segunda o sí, así, ¿no? Yo era muy chico también en esa época. eso, Y al igual que el Recre, por ejemplo, llegó a estar en tercera, si no recuerdo, sí, estaba en tercera. Yo esa parte del Recre yo no la viví. Yo viví a partir de 2002, 2003. Entonces, como que también el campo en esa época pues se llenaba, ¿no? Ir a ver al Recre, había gente, mucha gente de Bailén. Luego, es verdad que se fichaba gente, había muy buen equipo en esas épocas también. Y realmente no sabría decirte qué es lo que ha cambiado, porque es que es verdad que en Bailén, a ver, esa época estamos hablando de una época económicamente muy buena. Es que al final creo que todas las entidades deportivas dependen de lo económico. Entonces, si no hay economía, no hay entidad, no hay ni para fichar jugadores, ni para nada. O sea, de hecho, cuando nosotros hacíamos deporte de chicos, nosotros nos daban los autobuses al ayuntamiento y nosotros no íbamos a los viajes. Ahora no. Ahora tú tienes que pagar, ponerte los todo. coches, pagar, el club tiene que pagar la gasolina o lo que sea. Entonces, como que en esa época es verdad que a lo mejor lo económico estaba mejor, Bailén tiene la capacidad de endeudarse más con todas las entidades deportivas, generar más deuda, todo ese tipo de cosas, ¿no? Creo que lo que ha cambiado puede que sea eso, ¿eh? Puede que sea que antes teníamos la capacidad de endeudamiento mayor para el tema deportivo o para cualquier tipo de cosa y ahora no. Ahora es como que realmente ya no existe, ya no se genera deuda, o sea, se da, se aprueba un presupuesto y es lo que hay. O sea, no es como antes que, bueno, si ahora necesita y autobuses para categorías inferiores para que se vayan fuera, eso ya no está. Que yo creo que antes recibíamos más dinero de todas las administraciones públicas. Claro, Yo recuerdo yo de pequeño que yo no pagaba ni un duro. Yo llegaba a los manos, nada, jugaba y me iba. Y de nada. repente de noche a la mañana me pidieron ciento y pico euros para chanda, autobuses, para cosas. Y eso habrá gente que pueda pagarlo. Yo por suerte mi madre me lo pudo pagar. Pero yo recuerdo que había gente que no tenía esa posibilidad y gente que se tuvo que salir del deporte por eso, tío. Entonces, yo creo que Efectivamente. principalmente lo que tú dices. Creo que a nivel económico todo el mundo necesitamos damos dinero, porque yo también ahora, por ejemplo, estoy en la cofradía de mi tío, que te lo he comentado antes, y queríamos meternos, por ejemplo, en la feria, tío, y no nos han dejado. Pues solo había cuatro y le han dado a tres y a nosotros nos han dejado fuera, tío. Entonces, si encima tienes que pagar, porque encima pagamos 800, 900 euros para pedir la carpa, por nosotros otra carpa más, ¿sabes? Claro. Entonces, desde el ayuntamiento, pues al fin y al cabo lo que más tenemos cerca, es verdad que no hacen bien su labor, tanto de un lado como de otro, pero los que hay ahora no lo están haciendo bien. Mm, Nosotros, de hecho, nos hemos quejado y nos han dicho que nos pelemos. Nos han dado ahí la ceramista para hacer la Cruz de Mayo y ya está. claro. Entonces, eso hay que cambiarlo cuanto antes, pero luego también, por ejemplo, el campo de fútbol da vergüenza, tío.
A ver, Como están las sí. instalaciones, tío, el Yo, césped y yo, todo, tío. yo, por ejemplo, te cuento, yo no puedo valorar lo político porque no soy político. O sea, hasta sí, no sé si algún día me surgirá ser político, ¿sabes? Pero no puedo valorar lo político porque creo que es un trabajo que no es fácil. Entonces, al final, creo que ser político es como administrar una entidad de, en este caso en Bailén, de 15.000 habitantes, ¿sabes? Entonces, no puedes tener contento a todo el mundo, no puedes tener feliz, triste o tal. Es como que al final, todo siempre va a haber algo que no va a estar acorde a, Por ¿sabes? supuesto. No siempre lleva a gusto de todos, ¿no? Como la canción esta de Melendi. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que es difícil valorar esto porque pienso que Bailén ahora mismo está en una situación que estamos en fase de recuperación, ¿vale? Llevamos en una fase de recuperación ya 20 años, por lo que sea, ¿vale? Por una mala administración del gobierno que sea, ¿sabes? Porque hemos tenido todos los gobiernos posibles. Sí, claro. Yo de chico he visto aquí a IBE gobernar, al PSOE, al PP, entonces al final han gobernado varios tipos de sesgos políticos, ¿no? Entonces, eh, creo que es muy difícil hacerlo siempre acorde a todo, o sea, hacerlo bien acorde a todo. Pero es cierto que Bailén, con toda la crisis que ha tenido desde el 2006 hasta ahora, como que por ejemplo, la industria se nos fue, como que veíamos mucha ruina en Bailén. Es como que venías, pasabas por aquí, tío, y ya no veías ese parador ahí en auge, funcionando. Como que la industria, todo el tejido industrial, como que se estaba ya estaba desapareciendo, ha desaparecido. Ahora se está un poco a poco, ¿no? Recuperando. Está reavivando poco a poco gracias al transporte, ¿eh? Correcto. El Ahora sector hay naves con logístico, Pero todo. camiones de sobre todo el todo. tema logístico, pero todo lo que teníamos del ladrillo, todo eso ya pues se fue, ¿no? Entonces como que Bailén está todavía encontrando ahí una manera de poder salir adelante y encima tienes una situación en la que, por ejemplo, con lo que ha pasado con el tema de la residencia, ¿no? Tienes ya muchos frentes abiertos y de repente se te va abajo lo que supuestamente iba a ser algo como, la obra, ¿no? Y por el motivo que sea, ¿eh? Porque yo no te voy a decir que los responsables sean los políticos solo, porque al final ahí interfieren muchos factores. Entonces, al final está el tema de la empresa que construye. Entonces, al final, no sería, mi crítica no sería solo al tema político o al ayuntamiento como tal, porque creo que si algún día yo llegase a ser político, me gustaría que tuviesen empatía conmigo, ¿sabes? Entonces, creo que no es fácil, pero es verdad que hay veces que la gente se pone mucho de perfil y hay verdad que a veces la gente no dice lo que opina de verdad. Entonces, si tuviese que darte una opinión de verdad sobre esto, sería que hay un abandono generalizado en el pueblo. Esa es la verdad. O al menos la sensación que tenemos, ¿no? Entonces, por lo que sea, por el motivo que sea, porque a lo mejor los equipos de gobierno están bastante saturados por X motivos, ¿sabes? No lo sé porque no soy político. Como No lo sé porque no estoy en el ayuntamiento. la Entonces, gente también, yo creo que antes la situación económica de la gente era mejor, la gente vivía más tranquila, la gente tenía más tiempo libre, entre comillas. claro. Porque luego también, por ejemplo, la feria del barrio, la feria de julio, ves, tío, veía la feria del barrio, todo en la calle, donde entraba la feria, está completamente vacía, No, tío. ahora pueden pasar coches. Y antes, Antes, y antes estaba todo lleno de barras y de gente Claro, consumiendo. No sé por qué claro. habrá pasado eso, porque eso ya no, imagino que no es culpa de los políticos, que eso ya es culpa de la gente también a lo mejor que no tiene tiempo para dedicarse a ese tipo de cosas, No ¿sabes? tiene, claro, no tiene tiempo y en parte tampoco tiene, a veces tiene apoyo. Es como estábamos hablando al principio antes, como que hacer algo cuesta mucho más ahora. Es Mm. como que, a ver, todo está caro y aparte luego no tenemos, las administraciones nos ponen siempre trabas. Entonces, tío, hagamos una feria, ¿vale? Vamos a poner barras toda la puerta en la calle si queremos, ¿sabes? Por ejemplo, mira, no sé si habéis ido a festivales, por ejemplo, como el Etnosur, que está en Alcalá de la Real. ¿Habéis tenido la oportunidad? O, por ejemplo, Sonorama. Mira, Yo lo he escuchado, Sonorama mira, está echando mucha Sonorama, por cosa. ejemplo, es como un festival que se hace ahí en Aranda de Duero, que en la fiesta es en todo el pueblo. Entonces, todos los bares ponen su barra, todos los bares venden alcohol, venden comida, venden todo. Hay conciertos por todos sitios. En el Etnosur pasa igual. Yo, hacemos una feria, vamos a hacerla así. Vamos a probarlo al menos un año, ¿sabes? A ver qué sale. Vamos a dar la facilidad al pueblo de que pueda generar ese dinero, de generar esa economía, ¿sabes? De generar ese ocio. Al final nosotros en España somos muy sociables, al final somos gente de estar en la calle porque el clima nos invita a eso. Vale, hace calor en julio, tío, ponme aspersores por todos sitios, como hacen en todos los sitios que hace calor. Gástate dinero ahí, hazlo, que Anima a la tengamos, gente a al final salir a que tengamos consumir. una te, feria te de va a día en volver, julio. todo eso te va a volver. Cuando la gente esté Claro, cómoda, pues se queda, consume exacto. O sea, más. que la feria de julio es nada más que de noche y ya es nada más que... Claro.
coge la, Caña y a los píos. coge la calle Real, cierra la entera, Exacto. pon aspersores por todos sitios y abre bares, barras por todos sitios, trae conciertos ahí al centro del pueblo, que tenemos un sitio muy único para hacerlo, Claro. y vamos a montar aquí un fiestón, ¿sabes? Pero claro, da la facilidad, mueve el pueblo. Pero bueno, al final es lo que te digo, es mi opinión, es mi idea, es lo que yo haría. Ahora, ahora parece que estoy pidiendo votos, ¿sabes? No, pero Brian Alcalde. no, pero más o menos, ¿no? Lo que, ¿sabes? No quiero hacer una crítica nunca. Sentido común. Exacto. O sea, es lo que, por ejemplo, con el club, ¿no? ¿Qué hacía falta en Bailén? Pues esto. Pues vale, lo voy a hacer de esta manera, porque creo que es la forma en la que lo vamos a movilizar entre todos, ¿no? Y se ha logrado, ¿sabes? Pues algo así, sentido común. Exacto. Ahora ya que has mencionado el tema de cómo surgió el club, cuéntanos un poco esos antecedentes, el por qué decidiste iniciar el club y cómo, o bueno, sí, cómo fue eso, cómo fueron esos inicios con el club, ¿no? Un poco esos antecedentes y el cómo fue dándose forma con esa Sí, idea. bueno, es verdad que a mí el club me pilló un momento bastante jodido de mi vida porque estaba como muy apagado con muchas cosas, ¿sabes? Ujú. Entonces, eh, estaba, estaba bastante, bueno, tenía que empezar algo nuevo, ¿no? Para poder en este caso darle a mi vida un poco más de movimiento y tal. Y yo fue que me vine a vivir nuevamente a Bailén. Estaba viviendo en Madrid, luego pasé a Málaga y tal, y era como que tenía una vida muy convulsa, iba de un sitio a otro, entonces como que ya intenté buscar la estabilidad dentro de Bailén. Y fue una primavera, creo que fue la primavera de 2022, estábamos viendo el fútbol estábamos viendo el Recre con mis amigos, ahí en el rinconcito viendo cerveza y tal. Y me dijo Rafa, dice, tío, ¿por qué no eres presidente del Recre? Y dije, ¿por qué me lo dirá a mí? O sea, díselo a otro, ¿no? No sé. Nunca se lo he preguntado, ¿eh? Pero a lo mejor veía en mí esa personalidad para hacerlo. Eh, entonces, como que ahí te dice, a ver, presidente del Recre no, porque es verdad que en ese momento el Recre estaba muy controlado, era una entidad muy cerrada y no podías tampoco acceder tanto, entonces como que ni te lo planteas, ¿sabes? Pero dije, ¿y un club nuevo por qué no? ¿Sabes? Como que ese momento en mi cabeza hizo ese clic y luego como que tuvimos bodas de compañeros, amigos, tal. Creo que se casó Ñete, me parece que fue. Y como que ya había ese germen ahí Implantado. de como que hay gente, ¿sabes? Hay jugadores todavía. Hay gente de mi generación que todavía quiere jugar a fútbol y que se ve jugando en Mengíbar, el otro en Linares, el otro en no sé dónde, o sea, como el otro ha dejado de jugar al fútbol. Entonces como que siempre estaba eso ahí ahí fue cuando yo pensé que unificarlos todo y traerlos aquí al pueblo sería una muy buena idea. Luego también tenía una persona muy importante que era Jesús Sánchez Simón, que es el actual tesorero del club. Entonces, él hizo bachillerato conmigo y era una persona que lo considero de mi confianza. Entonces, ya se lo dije un día en plan, oye, mira, que podíamos hacer esto, tal, hablarlo simplemente, ¿no? Y me acuerdo que por esa época, cuando previo a la creación del club, nos juntábamos mucho con Álvaro Cárdenas y con Manuel Muñoz, ¿sabes? Manolillo. Entonces estábamos echando una cerveza, creo que en una perromera o algo así, y estábamos en Alcatraz echando una cerveza y de repente pues dijimos, tío, ¿y qué hace? Y un club nuevo, estaba hablando de fútbol, tal, recordando los viejos tiempos cuando jugábamos y eso, y empezamos, oye, pues y un club nuevo, tal, y entonces dije, yo tengo una persona que nos puede ayudar para hacer el club. O sea, es la persona. Y cogimos a Jesús y creamos un grupo ahí y el grupo se creó y se quedó ahí como 4 o 5 meses. O sea, era como que se creó en septiembre y hasta enero, porque claro, tú sabes que en enero te renuevas la idea, los objetivos, empiezas como, ¿sabes? Nuevos propósitos, ¿no? Lo típico del año, que luego en febrero pues Se te olvida. ya se te olvida. Pues como que ahí empezó todo, pero yo sí tenía la calentada, la tenía fuerte. Yo más o menos tenía idea de cómo hacerlo, porque al final quería enfocarlo a cómo se estaba empezando a enfocar los clubes en redes sociales. Los clubes ya no eran como antes, ya si tú querías tú necesitabas llegar a la gente para tener una afición, tenías que hacerlo de otra manera, tenías que modernizarlo y en esa época yo no recuerdo equipos en segunda provincial ni en primera que tuviesen unas redes sociales brutales ni nada. O sea, fue como que de momento nosotros empezamos con eso, ¿sabes? Y llegamos a la gente.
Diferenciarse. Claro, el caso es que, bueno, pues ya empecé con la calentada esta de, del club y dije un día, que vamos a empezar, que nos vamos a echar para adelante, que necesitamos. Entonces ya empezamos con Jesús, sobre todo con Jesús empezamos en los primeros pasos, ¿no? Para hacer el club era, pues bueno, darle la forma, ¿no? General, cómo sería, qué jugadores tendríamos. Podríamos traernos a los de Mengíbar, que eran Rafa Garrido, Antonio Gómez, Luis Añete, Antonio Jesús, Juanjo Merino, o sea, jugadores que estaban fuera, Martín que estaba en Linares, ahora como que, vale, tenemos un núcleo aquí de 7 8 futbolistas, Ángel Palomares, Dube, que también estaba ahí, sí, creo que estaba, me parece que estaba en el Carolinense o por ahí. Bueno, el caso es que tenía muchos jugadores fuera y dije, yo creo que vamos a contactar con ellos, vamos a hablar con ellos, a ver cuál es su opinión, cuál es el paso que van a dar, a tantear el terreno, ¿no? A darle forma. Y ese fue, digamos, creo que el primer paso. Y luego, aparte, yo tenía otros nombres en mi cabeza. Por ejemplo, el caso de Embara, que Embara jugaba conmigo los martes de pachangueo, pero lo veía un tío que podía darnos muchas cosas. Y le dije, tío, Embara, quiero que formes parte de esto, tal, que también. Entonces, como que así fuimos juntando los jugadores, ¿sabes? Como éramos como, yo qué sé, cada uno de su casa, ¿sabes? Y al final éramos los renegados de cada Pero sitio. también, tío, para ellos tuvo que significar algo también importante porque volver a confiar otra vez en la gente de Bailén, por supuesto que era su amigo, pero volver a confiar otra vez en un proyecto en Bailén, tuvieron que ver algo en vosotros diferenciador en comparación del reggae para decir, coño, vamos a echarnos para adelante y ver si esto Claro. funciona. Pues al fin y al cabo, meterte ya en un club con la edad que tenemos es un marronazo porque es entrenar todos los días, seriedad. Pues yo empecé en el balonmano también y había gente que faltaba entrenar. Un sábado, tío, ya tú vienes de luna, vienes de trabajar. Si sale un viernes, sabes que no te puedes salir mucho, tienes que controlarte. Son cosas que cuando tenías 15 años no las tenías. Claro, o sea, ya tenemos responsabilidades, ¿no? Ya Exacto. tenemos vida adulta. No, sí, es verdad que confiaron en nosotros y creo que nosotros le dimos lo que necesitaban también, ¿no? Que era un club en su pueblo que les diese la facilidad de ir a disfrutar de lo que más les gustaba en su pueblo. Entonces creo que fue recíproco. Creo que lo mejor de todo esto es que nadie se lo esperaba. O sea, nadie se esperaba que íbamos a juntarnos 5 amigos y que íbamos a hacer un club. Porque es verdad que a lo mejor la persona el instigador, la idea de dónde surgía y tal, a lo mejor fui yo en ese aspecto, pero yo no hubiese sido no hubiese continuado con ese proyecto si no hubiese tenido el apoyo de mi equipo, de mis colegas, compañeros, amigos, porque al final los conozco a todos desde pequeño. Álvaro fue, de hecho, de las primeras personas que yo conocí en Bailén porque mi tío trabajaba con su padre en la carpintería. Entonces, es una persona que asocio a mi entorno, que además aprecio mucho y quiero mucho, y hemos chocado 50.000 veces. Y también el chocar hace también que nuestra amistad se refuerce. O sea, nos hemos mandado al carajo de miles de formas y no pasa nada. O sea, tan amigos, ¿sabes? Al final hemos comunicado y lo quiero mucho, ¿sabes? Entonces, al final con Manolillo lo mismo. Hemos jugado, hemos compartido también incluso vestuario. eh, Jesús, compañeros de bachillerato, entonces al final también hicimos buena amistad. A Carlos Serrano, el pajarillo, por lo mismo, o sea, al final todas las puertas que he tocado son gente que han sido cercana a mí. O sea, los primeros 5 socios fundadores fueron gente muy cercana que me apoyaron mucho, ¿no? Y que es verdad que al principio a mí me costó hacer mucho camino, me costó mucho trabajo, me costó tener que moverme de un sitio a otro, porque al final me recuerdo además que trabajaba como de jueves a lunes, de jueves a viernes, o sea, de jueves a martes, de viernes a martes, así. Y tenía toda la semana para poderle dedicar tiempo a todo eso. Entonces el resto no. Manolillo trabajaba, Álvaro igual, Jesús estaba en Málaga, Carlos igual. ¿Quién se tenía que dedicar a hacer eso? Pues yo. ¿Quién tenía que ir a Jaén, a la Federación, o a Hacienda, a Úbeda, yo no sé? La persona que tenía que estar pendiente de todo esto era yo. Entonces, todo encima era a golpe y error. Era como que tú montas una entidad deportiva, pero te ponen unos requisitos tal que tú no conoces. Entonces los vas conociendo conforme te van diciendo que no. Entonces era como constantemente pegarme porrazos contra la pared hasta que ya fui haciendo mi plan de cómo montar un club, ¿sabes? Entonces,
así ya empezó el hacer camino de un lado y a otro, y aparte de todo eso, lo que os he dicho antes, más o menos qué equipo vas a tener, y luego aparte las redes sociales. En esa época no había no teníamos el Canva, no teníamos la IA como ahora, era como que tenía que usar Illustrator, aprender un poco más de... Bueno, sabía un poco, pero como me gustaba y tal, pues crear una imagen para las redes sociales, crear un vídeo de presentación al público, hacer una fiesta para que todo el mundo, que además que lo hicimos en el Dalai para presentar al club, llenamos todo el club de todo el Dalai de amarillo. Bueno, era como, no Qué sé, era guay, como tío. una presentación, ¿sabes? Era como... Luego recuerdo una cosa muy llamativa también, además que has dicho antes de lo del FIFA, que me ha hecho mucha gracia también eso, porque la presentación que hicimos, la primera presentación fue, creo que fue, me parece que fue Dube, y era como una foto con el escudo aquí debajo, como muy profesional. Eso lo hice yo en el Illustrator haciendo pruebas, tal, hasta que dije, ¡guau, qué diseño más guapo, tío! O sea, poniéndole capas, poniéndole movidas, luces, tal. Dije, hostia, tío, esta va a ser la imagen. Era como que cada día presentaba una cosa distinta a la directiva, ¿no? Como hasta que empezó a encajarlo todo, hasta que dije, tío, parece una Para que encaja el presentación. puzzle, ¿no? Sí, tío, era como que ya lo veías, ¿no? Pero todo empezó a verse a raíz de porque claro, nosotros empezamos el club con una deuda de menos 250 euros, que eran los que nos cobraba una empresa que se llama 90, que es la empresa que fundó Andrés, hermano de Álvaro, Andrés Cárdenas, con un amigo que se llama Emilio de Sevilla y Rubén Rusillo. Ellos formaron una empresa pues de temas de audiovisuales, producción y tal, una especie de productor y tal. Entonces Rubén Rusillo también es de mi entorno, es un tío que quiero mucho y que tengo mucho aprecio. Y lo mismo para mí hubiese sido más fácil decirle, oye Rubén, hazme este diseño de este escudo, yo te pago tanto. Pero también el hacerlo con 90 también nos daba profesionalidad, ¿sabes? Nos daba el mostrar, ¿no? El hacer lo que es el escudo, el diseño tal, dentro de un branding, hacerlo profesional. Empiezas bien, lo que empieza bien acaba bien, ¿sabes? Entonces como que dijimos, tío, no tenemos dinero, pero yo creo que empezar con menos 250 euros por el branding que nos va a hacer 90 tal, y encima lo va a hacer un amigo, yo creo que tiene que ser así, para hacerlo bien, ¿no? Luego ya, una vez que tenía yo el escudo, ya empecé con Illustrator a hacer el resto, ya empecé a darle muchas formas, a hacer los vídeos, a hacerlo todo. Entonces, fue también, eso fue yo creo también vital, el tener la imagen, el tener un logo bonito, un escudo bonito, llamativo, legible. Entonces, todo eso fue un proceso también bastante democrático, aunque luego también yo era un poco tirano, porque al final mi idea estaba en mi cabeza, no estaba en la cabeza de los otros. Quien controlaba el diseño era yo. Entonces era como que era un poco tirano en ese aspecto de que pues lo que iba presentando era lo que había, ¿sabes? Entonces fue un poco así, pero bueno, me tocó ir haciendo camino. Yo te entiendo también, porque eso le pasa también un poco aquí a mi colega. Soy- Soy muy tiquismiqui. eres Muchísimo. muy tirano, ¿no? Pero es que también lo entiendo porque a él, siempre lo digo, es el que se está dedicando a todo esto, de la edición, de todo. Entonces, Claro. siempre digo, Manje, ¿esto lo hacemos así o lo hacemos así? Y él, pues prefiero hacerlo así, ¿sabes? Luego a lo mejor el tema de entrevistas, de a quién entrevistamos, pues se consensúa más. Claro. Pero yo en esto no me meto Lo para que es nada, ¿sabes? imagen. Claro, es que ves, es que es así, o sea, pues me entiendes. Si la Entonces, cama digo, "Uf, esto se puede cambiar. A ver cómo tal". Y ya le empiezo a dar vueltas para a acá, mí para me allá y pasa se lo igual. digo, mira, esto es algo que podemos mejorar, Claro, pero yo tal. lo dejo porque al fin y al cabo es que se ve que va todo bien. Entonces, que haga y deshaga como él quiera para Claro, esto, ¿sabes? claro, claro. Entonces, yo siempre digo, porque es algo que he aprendido ahora, que al principio es verdad que me costaba, pero yo he aprendido a juntar la tiranía con la democracia. O sea, al final se tienen que dar la mano. Sí, hombre, claro. Al final yo creo que la personalidad tirana tiene que ser democrática también. Entonces, es verdad que al principio es como que vemos a nuestro hijo crecer, pero luego hay que dejarlo volar. Claro. Entonces, creo que eso es lo importante de todo. Creo que aparte de lo que yo haga como presidente en mi etapa como presidente actual, creo que algún día haré mi vida fuera del CAP y que tiene que continuar, porque este vídeo lo verá luego un niño y que querrá ser el CAP, que querrá luego gestionar, querrá ser presidente, y yo lo veré y diré, tío, han pasado 30 años de que hice el club y me alegro porque al final Es un legado que tú vas a dejar. va a quedar ahí, o sea, fundadores, va a haber solo uno y grupo de fundadores, ¿sabes? Entonces, la idea sí, el germen salió, ¿no? De esta cabeza loca, pero puede trascender. Entonces, creo que para mí yo ya el CAP en mi cabeza lo he dejado un poco volar.
Y está volando. Yo para mí está volando. El CAP, digamos que me ocupa tiempo, pero ya no me ocupa tanto la vida que me ocupaba al principio. Yo, de hecho, al principio tuve mucha suerte porque tenía mucha gente que me apoyaba en mi entorno y que a veces te desvanece un poco porque no le ves la luz al final del túnel, pero tenía gente cerca que me reforzaba mucho y más. eh, Venía en una etapa como que necesitaba algo nuevo en mi vida. Entonces, como que él me distraía mucho también y era como jugar a la Play, ¿sabes? Era como que yo no jugaba, de hecho no jugaba a la, llevaba sin jugar hasta ese momento como 7 8 años sin jugar a la Play, pero era muy aficionado al modo carrera del FIFA desde el 2005 o así, ¿sabes? Entonces era como que tú recuerdas que a lo mejor jugabas todos los partidos para ascender a tu equipo de segunda Claro, tú división, verás. hacías los Lo sigo haciendo a fichajes. día de hoy cuando puedo, cuando tengo un rato. Exacto, entonces como que al final nosotros nos hemos criado un poco con eso, ¿no? Y para mí era eso, era como un juego. De hecho, cuando yo gestionaba el tema de las canciones de las presentaciones De del FIFA. CAP, eran canciones del FIFA. O sea, eran canciones del FIFA, de los FIFA de año 2005, 2006, 2007, que eran temazos. Y con eso jugaba yo mucho. Entonces era como que estaba, ¿no? Estaba creando Claro. todo eso que a lo mejor resultaba ser un loco, ¿sabes? Porque a mí me pasó mucho eso, era como que yo le contaba mi idea a la gente y como que, estás loco, tío, o sea, ¿qué me estás contando? Es como si el Recre tiene 60 años de historia, tiene tal, es que es un club histórico, es que si solo, es difícil, ¿eh? Yo decía, tío, vamos a ver, pero vosotros déjame a mí que trabaje, déjame que me equivoque, déjame que... Pues ahora Brian que está hablando de esto, pues ya has contado la faceta positiva, lo más Ujú. positivo, aparte de todo el tiempo que te quita, todo el tiempo que te ha ocupado, pero la parte negativa de crear un club en Bailén, al lado del Recre, que todo el pueblo es del Recre, ¿cómo la vivió eso? Fue muy duro, fue duro porque a mí es verdad que tú piensas que vienes con una idea nueva y que lo que único que piensan es que vienes a cargarte el fútbol, ¿no? Como se me decía antes, ¿no? Que decían, este viene a cargarse el fútbol en Bailén. Entonces, yo no venía a cargarme nada. Aportar. Yo venía a mostraros que había otra opción, simplemente. Entonces, es verdad que mucha gente, yo sentí mucha presión en ese momento porque era la persona que se venía a cargar el fútbol. Era como el enemigo, ¿no? El villano, ¿no? Entonces, pues realmente no era así. No, nunca fue así. Nunca tuve un sentimiento de querer cargarme nada. Fue un sentimiento de crear algo nuevo, de dar otra opción, lo que dure, porque la historia ya está hecha, ¿sabes? Y se está haciendo. Entonces, no sentía bastante presión, pero también sabía gestionar la presión muy bien. Entonces era un tío, siempre pienso que soy una persona que tiene una personalidad fuerte, pero también porque la vida me ha hecho así, ¿sabes? Al final el venir de otro país, de no sé, al final he sido una persona que siempre he estado guerreando mucho en mi vida. Entonces al final no tienes miedo, o sea, no, siempre, es que además, para mí el CAP fue un salto de fe. O sea, fue, tío, estar aquí en el precipicio con toda esta gente aquí detrás, ya, con todos los futbolistas diciéndote que sí, tío, tienes que saltar, tienes que hacer el salto de fe. Y lo mismo llega allí abajo y está todo lleno de piedras y ahí te quedas. Lo mismo hay una buena caída, llega al agua, sobrevives, sales a flote y todo funciona, ¿sabes? Entonces para mí el CAP fue tener esa presión detrás, pero hacer un salto de fe. Y os invito a que hagáis siempre el salto de fe, para todo, ¿eh? En la vida. A mí, por ejemplo, aprendí no sé, como que a gestionar esos miedos, ¿no? Como que decía, como que, de hecho, escuché una frase que me gustó mucho, que era que todo lo bueno de nuestra vida estaba más allá del miedo. Y es verdad, que es así, es que es verdad, es que tienes que saltar. Vosotros creasteis Iracha haciendo el salto de fe, pero ya habéis traído gente importante de aquí, ¿sabes? Como Belling, por ejemplo, me parece un tío brutal. O sea, es que, bueno, y más gente, ¿no? Pero, ¿por qué fue? Por un salto de fe. Tiene que ser así, ¿sabes? Y ahora ya, aparte de la historia de cómo surge el club, de esa parte negativa de crear otro club en Bailén, de las críticas y demás, porque yo creo que esto mucha gente no lo sabe, ¿no? Pero, ¿qué hace falta para crear, como te has dicho, una entidad deportiva, ¿no? En cuanto a burocracia, ¿qué es lo que hizo falta para terminar de darle forma? Porque claro, una cosa es lo que, como tú dijiste, ya tenemos los jugadores, ya tenemos la imagen, ¿qué es lo que viene detrás? Pues mira, lo que viene es crear un estatuto. Hay que crear un estatuto en los cuales se acuerda con toda la directiva
pues todo lo que, cómo tiene que funcionar el club, tal. Y esos estatutos tienen que ser aprobados por la federación. Entonces, es el primer paso para eso. Una vez que tú tienes los estatutos, tú tienes que irte al registro de entidad deportiva, al RAED. Ellos te van a dar unas ciertas pautas para entregar la documentación que tú necesitas, porque para crear una entidad deportiva necesitas mínimo 5 socios. Entonces, claro, 5 responsables, 5 nombres que den su responsabilidad legal. Yo, de hecho, al principio no quería ser presidente, ¿sabes? Porque tienes miedo a ver qué puede pasar. Lo mismo va fatal, lo mismo el ayuntamiento no te ayuda y te la comes con papas, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que al final mi presidente que yo había elegido en su momento era o Manolillo o Álvaro. Yo no quería ser presidente. Pero al final, pues mira, no sé si me engañaron o no. No sé si, no sé si se pusieron de acuerdo entre ellos para joderme a mí la vida, que no me la han jodido, qué broma. Pero al final yo supe que es verdad que tenía que ser yo el que cogiera toda la mochila, ¿sabes? Me la echase a la espalda y tirase para adelante a hacer camino. Y me lo metí en la cabeza. Y una frase que me dijo Álvaro que me gustó mucho en su momento, porque ahora me acuerdo, y era que me dijo, ser presidente te hará mejor persona. Y creo que es verdad. O sea, yo creo que no soy el mismo, no soy la misma persona cuando empezó el club que actualmente, para nada, o sea, para nada. Creo que el acertar, el errar, el cometer errores, al final todo ha hecho que vaya construyendo también esa personalidad de presidente, ¿sabes? Porque es que es normal, o sea, es que vas viviendo tantas cosas, ¿sabes? Entonces como que al final ahora que este año que he estado más con los niños que hemos formado la cantera, como que ¿sabes? Te acerca más a otras cosas, a otros sentimientos. Entonces, bueno, el caso es que para formar el club necesita esos 5 nombres responsables legales. Entonces, yo como presidente soy el máximo responsable legal en todo. Entonces, bueno, a nivel de gestión deportiva en la federación, máximo responsable, los comunicados se presentan a mi nombre, en Hacienda igual, por ejemplo, en los bancos igual, quien aprueba las operaciones bancarias soy yo, aunque yo el tema de la tesorería, simplemente cuando me pasan los documentos, los entiendo evidentemente, sé dónde están los gastos, los beneficios, todo, ¿no? Pero no me meto. De hecho, no me gusta que el dinero pase por mí. O sea, intento que todo el dinero fluya alrededor de mí, pero no por mí, porque no me gusta. O sea, no me hace falta, no quiero, no hago esto por dinero, porque ya llevo 3 años con esto. Lo hago pues, por amor al arte, la verdad, por amor al fútbol, en verdad. Pero hasta el día de hoy te puedo asegurar que no, el CAP no me ha dado beneficio alguno a mí personal, ¿sabes? Me ha dado un beneficio más de que la gente vayas por la calle y que un niño de 5 años te diga, profesor, profe, que no soy profesor ni nada, ¿sabes? Pero como les doy fútbol, ¿sabes? Y creo que eso es lo más gratificante que he tenido hasta ahora. Aparte de los resultados que hemos tenido, y que, ¿no? Pero el que reconozcan la entidad es como que es lo más gratificante y creo que eso no tiene precio, tío. Eso es como que me puedo ir a la China tío, y el K está funcionando en Bailé, entonces es como que... Es verdad eso que se dice siempre de que tú no necesitas que nadie te diga lo bueno que hará en tu trabajo. No lo necesito, pero joder, si me viene mi jefe y ¿Cómo me mola dice, que la has hecho de puta madre, pues está guay, tío. la palmadita en la espalda? Sí, sí. Claro. Exacto. No, es verdad que la gente busca mucho la aprobación, ¿no? Yo no. A mí la aprobación me da igual, tío. Es que, No hay que depender de la aprobación, pero pienso que te puede motivar claro, a A mí me, seguir adelante. sí, 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 no, pero te motiva a seguir, porque al fin y al cabo, si no ves, o sea, tú lo puedes ver, pero también gusta de vez en cuando que te digan, lo estás haciendo bien, ¿sabes? Que sí, la pero es gente lo que, vea y lo valore. claro, ¿qué pasa? Que es verdad que, a ver, cuando me hacen eso nunca lo tomo a lo personal, porque es Claro. verdad que es un trabajo que comparto con muchos compañeros, entonces no podría hacer este proceso del club sin el trabajo de Jesús. O sea, es que Jesús, por ejemplo, que es el tema de tesorería, que es el corazón del club, se pegó un currazo y es que es muy bueno. Entonces, como también esa era la persona que yo sabía que era la correcta para esto, pues perfecto, ¿no? No podría estar sin el trabajo de Álvaro. Álvaro, por ejemplo, es el tío que se encarga del tema empresarial y me parece fundamental, al igual que a Manolillo. Entonces, como que y de la ropa también se carga. O sea, es como que nos vamos encargando todo de todo. Yo, por ejemplo, el tema empresarial, yo no toco nada, pero es que es fundamental.
Pero es que si encima de todo lo que hago tengo que ir a tocar puertas a empresas, ya no podría. Entonces, como que es verdad que yo me desconecto todo lo que es la economía del club, como para mí no aporta nada económico en mi vida, es verdad como que siempre he estado un poquito alejado, siempre es como que doy el check, vale, esto está bien, tal, fuera, perfecto. Pero siempre me alejo de eso, ¿no? De lo empresarial, de lo económico. Estoy más centrado con lo que es el club en sí, con los niños, la cantera y todo esto sí, pero no podría hacer no podría funcionar sin el buen trabajo Ujú, de los de otros, sí, todo. ¿sabes? De Perea, de Ángel en el bar, o sea, es como que todo, Frankie, o sea, que a mí Frankie me ha salvado un poco también, porque antes tenía que hacer las fotos, montar los vídeos, entonces como que al final él me quita todo el tema de la cartelería, todo lo hace él, entonces al final a mí me ayuda muchísimo y Frankie también lo metí yo en el club, entonces era como que las personas que yo estaba eligiendo, los perfiles que buscaba, pues tenían que cumplir, ¿no? Y eso es también es ser presidente, entonces es elegir también a las personas, ¿sabes? Forma parte del liderazgo, ¿no? Es como Eso es lo que, que se dice siempre de que a la cima pueda llegar solo, pero si llega claro, acompañado llegará más rápido. exacto, entonces al final solo es muy raro, hay que tener mucha suerte, ¿sabes? Pero para una entidad de De deporte cualquier cosa. necesita gente. Entonces, de hecho, hay veces que yo sigo buscando gente, ¿no? Gente que realmente yo vea que le gusta esto, que tiene una mentalidad continuista. Entonces, pues, así. Y Brian, a nivel, porque has comentado un poco la parte más jurídico-legal de la formación del club, pero a nivel económico, el primer capital social con el que se crea todo, ¿de dónde sale? ¿De vuestro bolsillo? ¿Patrocinadores? Eso me hace mucha gracia también porque recuerdo que no teníamos ni un duro. O sea, no teníamos nada. No teníamos ni la aprobación del ayuntamiento. O sea, era como que A ciegas total, a ¿no? ciegas total. Es lo que te decía, el salto de fe, ¿no? Tío, fue la primera financiación que se me ocurrió en ese momento fue hacer camisetas de algodón con el escudo del CAP. Y además, cuando nadie sabía que el club se estaba, bueno, el club se estaba haciendo y tal, pero a nivel de imagen, nadie sabía nada del club hasta ese momento. Y fue una feria del barrio. Y yo en la feria del barrio, para esa feria del barrio, hice tres camisetas, ¿vale? Una así amarilla, que fue la que luego se comercializó más, una blanca, con el escudo aquí así bonito y tal, que esa se la regalé a mi amigo Virgilio, y luego una negra también. Entonces era como que cada día de la feria salía con una camiseta distinta. A todo el mundo iba de bonito, ¿no? Vestido, y yo iba con camiseta del CAP. Y era como que Qué nadie guay. sabía que era el CAP. Y entonces era como que luego lo que fue, ¿no? Entonces Virgilio, me acuerdo, que se puso la camiseta del CAP conmigo y era como que la gente pensaba que Virgilio iba a jugar en el CAP ese año. Que luego no fue así, que era, no, era pues bueno, era, no sé, tontería, para que la gente hablase, ¿no? De lo que se venía. Tío, pues fue la primera financiación del club fue esa, fue vender camisetas de algodón y con ese beneficio que te dan 3 4 euros, ¿sabes? Pues vender muchas camisetas, poner el polo de amarillo y sacar de ahí pues tus primeros 2.000 1.500, ¿sabes? Es que fue un comienzo muy jodido económicamente, ¿eh? Pero es que no teníamos nada, o sea, es que a lo mejor sí teníamos por lo que poníamos cada uno de nuestro bolsillo, pero que no llegamos a poner nada tampoco en ese momento, pero que éramos conscientes de que si teníamos que poner dinero, pues lo pondríamos, ¿no? Pero no teníamos nada, o sea, no teníamos lo que te digo, ni la, ni la aprobación del ayuntamiento, éramos todo una imagen en ese momento. Luego ya cuando empezamos a hacer el proyecto para las empresas, ya las empresas empezaron ya a meter dinero, vale, sí, yo quiero patrocinarte, yo no sé qué tal. Y ahí está donde estaba el buen hacer de lo que te digo, de Álvaro, Manolillo, Jesús, los que se encargaban más de lo empresarial, ¿no? Empezamos hablando con empresas, por ejemplo, como Videlsur, que fue nuestro primer patrocinador, entonces como que nos garantizaba un poco, ¿no? Esos primeros euros, ¿no? Para poder continuar, pero que eran 2.000 o así, ¿sabes? Eran como que lo que tenías tampoco te iba a dar, porque al final comprar ropa para un equipo senior era a lo mejor 5.000 euros, ¿sabes? Hacer ficha eran otros 2.000. Paga gasolina, paga, y menos mal que los jugadores no cobraban. Ponle unos 10.000 euros para empezar. ¿De dónde sacas tú 10.000 euros, muchacho? Que sí, que pero yo siempre decía que soñar era gratis, ¿sabes? Entonces como que yo decía, tío, que soñar es gratis. Vamos, Como intentarlo, ¿no? vamos a intentarlo, tío. Y esa era mi frase siempre, era mi, ¿sabes? Era como soñar es gratis, tío. Luego,
luego se convirtió en el sueño continúa. Y ahora ya es como que somos más resilientes, ¿sabes? Estamos ahí, somos la resistencia ahí, tío. Estamos en una situación un poco jodida porque no tenemos el apoyo que necesitamos de quien lo necesitamos, ¿sabes? Al final nosotros somos el Club Atlético Bailén 1808, ¿sabes? Y representamos a Bailén. Y necesito también que el apoyo no sea solo de nuestros aficionados, ¿sabes? Necesito que el apoyo sea también de las instituciones. Entonces, creo que nosotros intentamos hacer las cosas bien, tío, pero hay veces que vamos un poco. De hecho, este año es que no nos han dicho ni cuánto dinero nos van a dar, pero es que, ¿qué hacemos? Entonces, ¿Este año te refieres a 2026 o la temporada a la 25-26? temporada 2025-2026, o sea, O sea, estamos que ahí lleva mal. ya a punto de terminar la temporada y todavía no ha recibido No, ya notificación hemos de... terminado la temporada regular y no hemos Ah, recibido ni un pago de este año ni sabemos cuánto nos van a dar. Entonces, esa es la realidad. Luego hay una diferencia muy grande entre lo que le dan al Recre y lo que le dan al CAP. O sea, este año, por ejemplo, nosotros, bueno, el primer año nos daban 5.000 euros, creo que fueron, o 4.000, o sea, fue poco. Y al Recre, evidentemente, pues le daban 30.000, 35.000. Entonces, imagínate. Entonces, es verdad que ellos tenían más equipo en ese momento, ¿no? Nosotros ahora, este año, esta temporada, hemos sacado cantera. Ahora mismo estamos gestionando 200 fichas activas qué aproximadamente. guay, tío. Entonces, ¿qué pasa? Que al final es verdad que nosotros tenemos 200 fichas activas, el reclamo mejor que tenga 210, ¿vale? O 220. Las que tenga, me da igual, no sé. Pero no hay una diferencia, creo que no hay una diferencia abismal, ¿no? Entre un equipo y otro, ¿no? Si a tu un equipo le diste 30.000, ¿a mí por qué me va a dar 10.000? ¿Sabes? Si estamos casi igual, si encima estamos una categoría por encima, ¿sabes? Entonces, como que me gustaría que eso fuese más equitativo, ¿sabes? Algo que haya un poquito más de equilibrio en ese aspecto, ¿sabes? Y que el dinero fluya de manera igual para que tengamos una competencia igual. Y te digo esto por una cosa, simplemente porque es verdad que eso sí que me llega quizá a molestar un poco más, ¿vale? Este año, por ejemplo, ahora hemos terminado la temporada y lo primero que ha hecho el Recre es intentar fichar al capitán de nuestro equipo con dinero, ¿sabes? Eso, a ver, eh, si nosotros no podemos ofrecerle dinero a nuestro capitán, ¿por qué otro equipo con una categoría inferior y con condiciones más o menos con mismos números de jugadores en la entidad sí puede hacerlo? ¿Sabes? ¿Por qué un equipo no puede fichar jugadores ni ofrecer dinero a nadie? Es como nosotros. Y otro equipo puede traer a 8 tíos o los tíos que fuese de Jaén, de no sé dónde, y darle un salario, no poner a la gente de baile, o sea, gastarte dinero yo qué sé, en un director deportivo, yo qué sé, lo que valga, ¿no? No sé. Y nosotros no hacemos eso, tío. Nosotros estamos aquí, yo me encargo de algunas cosas, el otro se encarga de otras, todo gratis, no ganamos ni un duro, los futbolistas no cobran, por partido ganado este año hemos podido darle algo y ya nos genera una deuda. Pero, tío, es que hay una diferencia abismal económicamente y creo que el CAP sería muchísimo más si tuviésemos ¿sabes? O estuviésemos económicamente parejos, pero yo creo que también creo que es porque nos tienen un poquito ahí como, no diría que miedo, pero respeto a que despeguemos completamente. O sea, que creo que además puede pasar. O sea, si tuviésemos el apoyo correcto, no solo de la afición, ¿sabes? Que es muy bueno. Es que lo que pasó hace 2 semanas aquí en Bailén con tantísima gente, una locura. Entonces, s- me parece injusto, la verdad. Y a veces me duele porque es como que no llego a encontrar el motivo de tanto, no te diría desprecio, pero no es el trato correcto para gente No es que. el trato justo. Sí, no, y más para gente que está dedicándole también su tiempo, su vida a esto y. Al fin y al cabo, la redistribución de la renta trata de eso, de que se lleven más los que menos tienen, que se lleven menos los que más tienen. Entonces, si tú al fin y al cabo tenéis más o menos la misma equiparación de fichas, sois también de aquí de Bailén, más o menos los clubes son iguales a nivel de peso, pues se debería de dar lo mismo a unos que a otros. La norma es que, pues eso que es lo que ha pasado con el capitán, que me ha dicho. Que lo paguen, si al fin y al cabo, si están pagando es porque ellos pueden hacerlo y vosotros no podéis. Pero aquí yo pienso, y que me perdone alguien del Recre si me está viendo, pero creo que ese tipo de estrategia de vamos a quitarle el capitán al CAP tampoco va a arreglar la situación de ese club. En plan, los milagros no existen.
No, claro que no, pero las gestiones malas van a seguir siendo malas a no ser que se quiera. Claro, aunque porque le quita un jugador al CAR, tu equipo no va a ascender, ni mucho menos. Si el resto del equipo no tiene el nivel de la división a la que quiere subir. A lo mejor es por lo que pasa también con muchos negocios, que la gente que monta un negocio, pues si tiene una visión largo plazista, te va a ir mucho mejor. Si al fin y al cabo es como pasa aquí con los gobiernos en España. Los gobiernos miran por sus 4 años, gastan Sí. todo lo que pueden y más, aumentan la deuda y el que venga detrás que arree, ¿sabes? Pues aquí pasa lo mismo, más o menos lo mismo. A lo mejor esta gente pues piensa más, gasta más dinero, porque dice, pues mira, pues a lo mejor si le puedo pagar más a mis jugadores, gastar más en cantera, en invertir más en cantera, lo que viene de abajo, pues seguramente en unos años me alegre, ya no por mí, sino por los que vengan detrás. Eso es una buena gestión. Claro. No centrarte en tus 4 años. Exacto. Entonces, es lo que está pasando. Bueno, ya no solo el capitán, sino había más jugadores que han ido tocando. Hay una diferencia entre un equipo y otro a la hora de fichar jugadores, ¿vale? Porque sería un hipócrita si te digo que yo no he tocado jugadores del Recre, pero no este año, otros años anteriores, pero han sido jugadores que se me han ofrecido, que me han dicho, oye, que me gustaría jugar algún día en el Recre. Vale, pues este año, si quieres, puedes probar y te vienes. Ya está. No, no es voy a ofrecerte tanto ni vas a cobrar tanto, no. Ha sido como que se han ofrecido y de hecho han venido. Ha habido casos, además, que hay un tipo que yo quiero mucho también de los nuevos que llegaron del Recre, además, que es David Vázquez, que ese chaval me parece genial. O sea, el tío siempre estuvo siempre predispuesto a jugar con nosotros, me lo dijo con muchísimo tiempo de antelación, siempre ha estado con nosotros y es como que encima se siente nuestro del CAA. Entonces, son casos muy distintos a que tú te vengas por una Por voluntad supuesto. propia, como, o como Diego, por ejemplo, también, Diego, el primo de Duque. Eh, Diego también se vino con mucha predisposición, también le hicieron una jugarreta para que no venga al CAA en su momento, pero luego acabó viniéndose aquí igualmente. Y está la diferencia entre lo que ha pasado, ¿no? Lo que está, o lo que supuestamente quieren que pase, que es voy a quitarle a su jugador quizás más importante o de los más importantes, ofreciéndole dinero porque sabemos que no tenéis dinero. Pero no tenemos dinero porque no nos lo están dando, ¿sabes? Vosotros, encima de que os dan más, ¿sabes? Queréis hacer esas cosas. Entonces, Y el Real ahora mismo está por debajo de vosotros en categoría, sí, ¿no? sí, ellos están en segunda andaluza. De hecho, ellos en su primer año, que creo que no lo hemos mencionado todavía en la entrevista, pero en vuestro primer año ascendisteis del tirón. El primer año del tirón ascendimos, o sea, hicimos una muy buena temporada, la verdad que juntamos a la gente, gente potente y ascendimos. Fue fue un logro muy, muy bonito, la verdad. Y mira, ¿Cómo fue eso, tío? Ya que estamos, que ha mencionado Manja esto, ¿cómo fue ya cuando ya lo tenéis todo montado, todo preparado? ¿Cómo fue el primer entrenamiento y ya después, posteriormente, el primer partido? el entrenamiento fue, bueno, yo que lo que quería era bueno, es que ahí en ese momento, claro, había mucha gente viéndonos, ¿sabes? Entonces, de la otra directiva anterior, del Recre, como que estaba muy pendiente de lo que hacíamos. Entonces, mi idea en ese día del primer entrenamiento era que todos los jugadores que fuesen a entrenar ese día tuviesen una camiseta amarilla de las que estábamos comercializando. Y era como ver a 20 tíos entrenar de amarillo, ¿sabes? Entonces me fui allí, fui a grabarlo, hice un vídeo luego como en plan, este es nuestro primer entrenamiento, tío. Qué guay, Y hay tío. un vídeo ahí todo potente, ¿sabes? Con la gente ahí, ahí a tope. Y, y la verdad que fue nuestro, ¿sabes? Yo quería hacerlo así también. O sea, era Claro. como que todas nuestras primeras veces, tú las ves en estas redes sociales y es como que están documentadas porque hay un vídeo de cada primera vez, ¿no? Y la persona que se haya asomado de esa directiva y haya visto todo eso, diría ese día, estos van en serio. Muchos decían que no salíamos ni a competir, ¿sabes? Pero luego, al final han tenido que ¿Cómo tragar un se vivió poco. ese ascenso, tío? Porque a lo mejor era algo que no esperabais al principio, pero supongo que conforme se fue desarrollando la temporada lo estuviste viendo factible, ¿no? Ujú. Cuéntanos un poco por encima, si quieres, el desarrollo de la temporada y nos metemos de lleno en cómo se vivió el ascenso. El desarrollo de la temporada, la verdad que fue, emocionalmente fue una montaña rusa, ahí fuimos ganando, a veces teníamos las dudas, porque el equipo no encajaba, a veces, no sé, era raro, era una situación que al principio costaba adaptarse porque también con el entrenador al final una persona nueva, como que costaba un poquito eso, ¿no? Entonces como que, bueno, al final encontramos un equilibrio en mitad de temporada y a partir del equilibrio hicimos un despegue final que el equipo cuando llegó en las fechas de abril y mayo, fue como, ¡buah! El equipo está perfecto
mucha celebración, mucho, o sea, bien, fue algo muy bonito. Luego el día, recuerdo que el día que ascendimos hicimos una fiesta en el Dalai, nos fuimos a comer primero al Paso y era todo por locura, ¿no? Y luego, bueno, el partido, la victoria, la celebración primera fue en Canena, allí todos tirados ahí en el suelo, ahí jugando nuestros puros con las camisetas. No sé, fue muy guay. Luego nos pegamos ahí la fiesta en el Dalai también, y, joder, que fue bastante bonito. Sí, sí, algo que no olvidas nunca ya, en ¿verdad? Y además yo lo celebré como pensando que jamás celebraría algo así porque había, había logrado un sueño, había cumplido uno de mis sueños, ¿sabes? Ya no estaba loco, como me decían que estaba loco. Había cumplido con lo que me había propuesto el primer año. Yo me lo propuse como a largo plazo, pero el primer año hacerlo fue muy satisfactorio, tío. Fue como un logro que jamás olvidaré. Es como... Y luego encima estás con tus amigos. O sea, luego están Eso celebrando es lo tus mejor, amigos. tío, tú verás. O sea, ¿sabes? Estás celebrando Con tu gente. con tu gente. Entonces, era el sueño de todos. O sea, era el sueño que al final conseguimos sacar entre todos, ¿sabes? Y yo creo que todas las personas que hayan vivido eso desde el inicio y tal, creo que va a ser algo que siempre creo que es el sentimiento que hace que no te vayas del CAR, ¿sabes? Porque a veces queremos irnos todos, queremos decir, tío, ya estoy hasta el CAR, no, estoy harto, ¿no? Pero es lo que hace, ¿no? Que quieras seguir, porque es como el vicio, ¿no? Que tenemos de, tío, tienes que seguir porque el otro día perdimos en Villanueva, no jugamos fase de ascenso, pero el año que viene seguramente Volváis. la podamos jugar, ¿sabes? Eso quería comentar porque ascendisteis, al año siguiente de ascender no pudisteis hasta a los playoffs, a la fase de ascenso, y este año habéis quedado a las puertas, ¿no? Y como has comentado anteriormente también con el tema de las injusticias, con el tema económico, vamos a hablar también un poco de la injusticia del tema arbitral, ¿no? Porque Mm. algo pasó en el partido y demás, ¿no? Si quieres comentar un poco del tema y dar tu opinión, Sí, bueno, porque a ver. también es verdad que a lo mejor en las categorías más bajas del fútbol cambia mucho el arbitraje, ¿no? Sí, claro, o sea, a ver, no tenemos el nivel quizás, ¿no? De hecho, yo le agradezco a los árbitros de que por lo menos existan, ¿sabes? Porque cada vez hay menos árbitros. Entonces, eh, lo que sí no me gusta es, por ejemplo, de que un árbitro a lo mejor vaya condicionado por el motivo que sea, ¿sabes? Que a mí, a ver, no me da igual, porque a esto le dedicamos mucho tiempo muchas personas. De hecho, a ese día se trasladaron allá a Villanueva, se trasladaron bastante personas, diría que unas 200 personas de Bailén, bastante, la grada estaba llena, para que en una jugada aislada un árbitro coja, o sea, que fue un codazo aquí en la nuez a Juanpe, recuerdo la jugada, estaba tirado en el suelo, llega el otro por ahí, mete el gol y viene, creo, fue Ñete, el capitán, y cogió y dijo, ¿por qué la expulsa? O sea, una queja normal del fútbol, como ha pasado en muchísimos partidos, ¿sabes? Entonces, llegó el tipo, sacó roja y para tu casa. Es decir, permites que no marquen el gol, nos expulsa a un tío y ahora continúa el partido. Entonces, eh, no te voy a decir. Es que no me gusta tampoco echar la culpa a los árbitros porque al final nosotros también los planteamientos de los partidos lo hacemos, ¿no? Tenemos que hacerlos para salir a ganarlo y tal. Y bueno, pues si el otro equipo no está fuerte, pues no le gana y tal, ¿no? Pero creo que esa jugada también condicionó mucho el partido y condicionó todo un año, ¿sabes? Entonces, Sí, al final jugasteis casi la segunda parte entera con uno menos. claro, entonces, y pese a ello, nosotros hicimos por dónde, ¿no? Pero te condiciona todo el año, en verdad. Que sí, que luego te acuerdas de los puntitos que van quedando por ahí, pero bueno, te condiciona, pero ya está, es que es así. Entonces, al final, el tema arbitral, bueno, se gestiona desde la federación de alguna manera, ellos dicen que se ponen por cercanía, tal. Pero bueno, yo no sé si ese árbitro por cercanía a lo mejor es pariente de alguien de ahí o yo qué sé, no sé. ¿Sabes? No, creo que realmente para ese tipo de partidos tienes que poner a un árbitro con mucho bagaje, ¿sabes? Que tenga muchísima experiencia o incluso de una categoría por encima y que ya está, que para eso pagamos los clubes, ¿sabes? Los clubes gastan mucho dinero al año Claro. en árbitros, ¿sabes? Gastan, yo qué sé, 3.000 4.000 euros en árbitros. Entonces, creo que tenemos que hacerlo de esa manera. De hecho, yo
algún día lo plantearé en federación. Oye, mira, esto tiene que ser así, esto no nos podéis hacer esto porque nos matáis económicamente. O sea, si ya de por sí tenemos problemas, vosotros vais a dar también problemas, ¿sabes? Encima que la federación a nosotros no nos da ninguna solución económica, nos vaya a dar más problemas. Por ejemplo, este año nos han dado muchos problemas con una cosa que implantaron que se llama RFAF, que era sacarnos 25 euros por cada ficha activa. De 200 fichas activas, ponte a hacer números. De toda la provincia de Jaén, de todas las provincias de Andalucía, Ya pasta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, tío? Encima me va a dar problemas. Entonces, pues bueno, las cosas funcionan así. Y Brian, ahora que estamos hablando del ascenso y demás, ¿para vosotros cada ascenso es un reto económico o es todo beneficio? Porque sé que ha habido clubes que no han podido ascender porque no han podido pagar. Para nosotros sería un reto económico. O sea, para nosotros el haber ascendido sería, eh, a ver, no te voy a decir que la ruina, porque ¿Qué categoría es, tío? Porque yo ya me sería, pierdo, a partir de Ref me pierdo para abajo, yo no claro, sé qué hay. sería de la que estamos a División de Honor, pasaríamos a División de Honor, que sería ya jugar, pues, Málaga, Granada, Almería, entonces como que ya pasa, Más dinero en transporte. económicamente tienes que hacer transporte, tienes que hacer viajes más largos, los jugadores ya también necesitan, pues ya en esas categorías te empiezan a cobrar porque realmente por los niveles futbolísticos pues son un poquito mayores, ¿sabes? Y esas temporadas son temporadas que si ahora, por ejemplo, un presupuesto se te van con cantera y todo, a lo mejor unos 70.000 o 60.000 euros, ¿sabes? Estamos hablando de que una división de honor te puede ir tranquilamente a los 100.000, ciento y pico mil, ¿sabes? En eso está ya batido 70.000 euros de presupuesto en un Entonces, año, tío. esos son los presupuestos que hay, o sea, que son hay muchos gastos, hay muchísimos gastos. Llevar un club requiere muchos gastos y cuando tú, es lo que te digo, cuando tú no tienes el apoyo económico que necesitas, tío, es que dedicaba mucho tiempo Claro. a crear contenido a redes sociales, a hablar con empresas para que las empresas nos den también qué quieren para su contenido, ¿sabes? Eh, compra ropa, todo, o sea, es que son los gastos de ficha, los viajes, los jugadores cuando ganan los partidos, es que todo eso tú vas juntando pequeñas cosas y te vas tranquilamente a los 60.000, 70.000 euros, o sea, pero tranquilamente, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay, es la responsabilidad legal a la que yo estoy ahora mismo expuesto, ¿sabes? Bueno, que es como cuando empezamos al principio, era como, bueno, si me equivoco en este salto de fe, eh, tengo 28 años, tengo tiempo Para enmendar el error. o sea, Claro. para poder recuperarme en mi vida, ¿sabes? Como que bueno, si voy preso, pues ya está. Tu año por lo menos de formación lo vas a tener. Exacto, entonces como que ya está, pues mira, pues ya tendré tiempo de recuperarme, ¿no? Entonces como que la juventud también hizo que perdiese un poco el miedo, ¿no? Era como, bueno, ya está, si me equivoco y voy preso, que tampoco iba a hacer nada malo, ¿sabes? Sí, Pero sí. poniéndonos en el peor de los casos, ¿no? Y Brian, ahora que ya habéis terminado la temporada, pues ya habéis terminado, me has dicho de todo, ¿no? Hemos terminado la liga regular, ahora jugaremos Copa Copa. seguramente y empezamos la semana que viene. Pero bueno, digamos que lo gordo de la temporada. Para mí, digamos que estamos, la temporada se ha acabado, ¿no? Porque yo ya pienso, siempre me gusta más pensar en la temporada regular, pero bueno, la Copa también es importante. Y como ya estáis planteando la temporada que viene, ¿cómo lo planteáis tú? ¿Qué tenéis que barajar? Sí, bueno, al final mi idea es tener una línea continuista de este año, porque este año ha sido muy bueno, porque más que nada también este año es cuando hemos empezado con la cantera. Y Cuéntanos un poco de la cantera, tío, que no hemos hablado claro, de la cantera. exacto. Yo la cantera para mí es lo más importante también porque, bueno, fue una cantera que está creciendo mucho. Este año seguramente crezca un poco más. Y a mí como presidente, es verdad que he estado más pendiente este año con la cantera porque al final el senior se gestiona un poquito más solo, ¿sabes? Tiene su entrenador, tiene su equipo ya, ¿no? Pendiente de ello. Y en cambio la cantera no, la cantera tienes que ir a cuidar un poco, a que los niños te conozcan, que sepan quién eres, para que también se cree también un vínculo, ¿no? Para que Esa haya, unión. claro, esa unión de, oye, mira, pues él es el que se encarga, si me hace falta algo, pues él es con el que tengo que hablar, ¿no? Para cualquier cosa, los padres igual. Entonces, para mí la cantera es fundamental, es vital. De hecho, tanto es así que yo este año he estado también ayudando a entrenar a los bebés, que ha sido algo que ha aportado una perspectiva en mi vida que no me esperaba. El estar con niños ha sido algo que me ha hecho, yo creo, mucho bien en mi vida, ¿sabes? Tengo sobrinos y pequeños y yo siempre decía que yo quiero a mis niños,
a los míos, a mis sobrinos, ¿sabes? Pero es como que poco a poco he ido también aprendiendo a querer a todos esos niños que van vestidos de amarillo a entrenar, ¿sabes? Y hablas con ellos y es como que cada niño con 4 5 años, 6 años tienen un mundo en su cabeza y te cuentan su día. Es como que, mira, me he comprado unas zapatillas de no sé qué, o mira, oye, ¿sabes? Como que al final haces también que te bajes un poquito a esa infancia tuya, ¿no? Y que hables con ellos como si fueses también un niño, como que eres también, formas parte de ellos, como que lo estás guiando, ¿sabes? Para que el día de mañana, pues tomen decisiones correctas, ¿sabes? O, por ejemplo, enseñas también a que sean más empáticos con los otros niños, ¿sabes? Porque al final también yo he sido el niño distinto, el niño que viene de fuera, el niño que le han dicho vete a tu país o vete, ¿sabes? Entonces, al final también eso hace que yo quiera que ellos vean que todos los niños somos iguales, que lo que realmente nos une es el club, ¿sabes? Es el mismo escudo, además siempre se los digo. Digo, oye, es que somos los mismos. ¿Por qué le vas a pegar a este? ¿Por qué te enfadas con este? Y vamos todos con el mismo escudo, ¿sabes? Entonces, al final eso también va creando, ¿no? Un sentimiento, una perspectiva también en la vida de los niños que hacen que piensen cuando van al CAP, van a ver a sus amigos del fútbol, ¿no? Como tiene que ser realmente. Como Entonces, cuando la gente iba a la plaza a jugar. exacto, porque es que es verdad que los niños ya no están, ya no juegan como antes, ¿no? Ahora los niños van a por la tarde a actividades extraescolares, tal, no sé qué, pero los niños ya tú no ves niños en la calle. O sea, yo estaba tirado en la calle Todo el día. desde las 4 de la tarde Mm. hasta las 10 de la noche, en verano, ¿sabes? O hasta las 11. Lloviera, Yo, 40 grados, lo ¿sabes? que Sí, sí, sí. hiciese. Entonces, al final es como que poco a poco es verdad que, no sé, sinceramente no sé por qué se ha perdido eso porque no soy padre. Eh, y bueno, nunca descarto el serlo, ¿sabes? Pero a lo mejor no sé si es que realmente la sociedad ha cambiado ahora de una manera como para hacer eso, para que los niños no salgan tanto a la calle a jugar, o por una sobreprotección, o no sé, pero el caso es que yo no veo ya niños jugando pegándole pelotazo a una pared, ¿sabes? Y a mujeres mayores regañando como me hacían a mí, niño, vete por ahí a tu casa, ¿sabes? Que de hecho hoy, tío, yo creo que hoy en día el fútbol también a nivel profesional ha cambiado mucho porque ya tampoco ves jugadores como antes había, ¿sabes? Exacto, En España hemos tenido toda la vida jugadores, coño, pues como por ejemplo como Iniesta, como Villa, como Silva, jugadores más de gambetear, más de exacto. fútbol sala. Los iscos. Exacto, los iscos. Entonces no lo veo ya ni en pintura. Yo cada vez un jugador así y se empiezan a pegar clubes, hostia, yo creo también un poco por eso, porque antes los chavales, tú te ibas a la plaza y empezabas a jugar en un Sí, sí. espacio muy reducido, lo que tenías que hacer era regatear, no podía estar... Exacto, exacto. Entonces, es lo que a mí, pues, de hecho, fíjate una cosa, yo los niños los llevo de esta manera también. Intento llevarlos a darle a cada uno un balón para que ellos hagan lo que quieran, ¿sabes? Porque es que como no hace, como ya todo es tan académico, ¿sabes? Todo es tan. Yo aprendí a jugar en la calle, imagínate, en un barrio de Sudamérica con niños allí pegando pelotazos, pues hasta descalzo jugaba, ¿sabes? Claro. Entonces. Luego llegas aquí a España y también te pillaba la buena época de jugar en la calle, pero es que ahora eso no lo es, tío. Es que yo no veo niños pegando pelotazos en las cocheras. Las cocheras ya no son porterías, tío. Vaya. Ya no, los niños ya no quieren ser como mi época, ¿no? Que decía, yo soy Kaká, yo soy Ronaldo, yo soy Ronaldinho. Y querías imitar a esos futbolistas porque tu sueño era ser esos Las futbolistas. zapatillas, los Es peinados. todo, o sea, era como que al final queríamos ser esos tíos, era como que, oh, yo quiero ser Kaká. A mí me encantaba Kaká el chico, ¿eh? Pero me encantaba también, yo qué sé, por Ronaldo, Ronaldinho, ¿no? Los Los típicos. típicos. Yo Quería siempre fui un imitarlo, bicho. yo quería imitar, quería ser como ellos. Y todos mis amigos que jugábamos a fútbol también, y queríamos marcar goles, y nos íbamos al Pedro Corchado, y nos pegábamos allí de las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, pero sin parar de Ujú. jugar. Además que eso también te aporta mucho, que ya no solo a nivel de fútbol, sino que también yo, por ejemplo, creo que me pasa mucho cuando voy al gimnasio, tío, de que los chavales jóvenes de hoy en día, pues como que no tienen la personalidad que nosotros teníamos, yo no le iba con miedo a preguntar a la gente, tío, ¿sabes? Y no iba siempre con la cabeza agachada. Y hoy en día los nenes los ves como que no tienen las mismas habilidades sociales que tenemos Sí, nosotros. eso también es verdad. Eso es verdad Al que final están en la casa, están en las actividades extraescolares. Antes, pues Y como... móvil. móvil, Sí, mucho móvil obviamente. también. Mira, ahora que has dicho lo del móvil, yo recuerdo que tenía móvil mi primer móvil creo que fue con 13 años o así. Pero porque mi madre me tenía por si me Claro, para llamaba o llamar. lo que sea. Pero yo me salía a la calle y el móvil se quedaba en la casa.
Ajá, que si me llamaban me daba igual, que Claro. el móvil estaba allí. Además era móvil que solo servía para música y para llamar. Exacto. Y ya está. Y recuerdo que hasta los 16 años, pues cuando ya te echas tu primera novieta o lo que sea, pues El en WhatsApp esa ya. época no existía ni el WhatsApp, porque esa época era, yo me acuerdo que tenía la BlackBerry y entonces chateábamos por el BlackBerry o a lo mejor desde tu Exacto. casa, chateabas a lo mejor por el Messenger o por el 20, ¿sabes? Ya ves. Entonces era como que era distinto, ¿no? Era como que lo social estaba en la calle, ahora lo social está dentro del móvil. Entonces Mm. como que también me alegro de haber vivido esa época porque hemos crecido de una manera a la hora de socializar muy distinta. Entonces, pues mira, la suerte que hemos tenido, ¿no? Pero creo que a lo mejor ahora deberíamos de buscar un poco ir a involucionar a eso, ¿sabes? Me encantaría eso porque, por ejemplo, el día del apagón, ¿no? Todo el Eh, mundo en la calle, Tío, tal, es que es tan bonito socializando. eso, o sea, pero es que la vida ha sido así, la vida ha sido un apagón, ya está. Y queremos verlo ahora, bueno, sí, es verdad que ahora, como ya pues tenemos la necesidad, ¿no? Ya nos comunicamos, ya pues tenemos esa necesidad del móvil, ¿no? Pero creo que también habría que invitar a la gente a desconectar un poco de eso, a dejarnos a quitarnos la notificación. Yo no tengo notificaciones en el móvil, o sea, si me llaman por alguna cosa muy urgente, tal, pues, ya, pues, coño, pues me entero y tal, pero que me estén hablando constantemente y ping pong, pues, es que encima siendo presidente, gestor de un club, tal, y luego, tío, es que eso sería constantemente, ¿sabes? No, jamás. No Son tengo, estímulos, te rompe la no tengo, concentración. exacto. Yo dejé de usar los relojes electrónicos por lo mismo. Vamos, que me podía haber quitado las notificaciones, pero me dejé de usarlo directamente y ya está. El reloj también Porque es es que es una que... locura. Yo lo uso sobre todo por el tema del control del sueño, porque al final Mm. trabajo también de noche y es como que mi ciclo circadiano va cambiando constantemente, entonces intento cuidar mucho a la hora de sueño y por eso lo uso. Pero es verdad que, bueno, notificaciones. El Soy, boom boom te soy vibra. Y mira, a ver soy quién me ha anti escrito. notificaciones siempre. No, no me gustan las Yo también notificaciones. empecé a quitármelas en su día poco a Como, poco. uf, Yo las no que tengo puedo. activas, las del Instagram del podcast, por si nos habla Por alguien si tal y acaso. cual, el correo y el WhatsApp, como yo digo, yo tengo Mm. todos los chats archivados, menos los importantes. Sí, tío, es que además es lo que vamos. Entonces, como que al final los niños pues están ahí en el mundo de las notificaciones, ¿no? En el mundo del like, de la aprobación, de. Sí. Entonces nos olvidamos del resto, nos olvidamos de lo banal, de lo gratis, de lo fácil, de lo que hemos visto toda la vida y que ya no valoramos porque ni siquiera lo vemos porque ya no, ya pensamos que ni existe. Antes el fulanito ha solicitado seguirte, era, puedo jugar con vosotros, me puedo meter Exacto, y entonces, ya todos colegas. exacto. Ya, Entonces ya se está perdiendo y esa es una pena, la verdad. Me da mucha pena eso, pero bueno, es la sociedad que estamos creando, a la que estamos evolucionando y. ¿No? Y Brian, ya que me has comentado un poco el tema de la cantera, te quería hablar que, porque ya más o menos tenéis también el tema de la línea de la cantera, la línea del club senior, está ya establecido con el tema de empresa o va bien económicamente. ¿Qué techo, qué objetivo queréis que tenga el club de fútbol ahora mismo? ¿O no tenéis un objetivo claro, seguir? Yo mi objetivo, por ejemplo, mira, este objetivo hemos tenido un objetivo muy importante cumplido, que es el que el equipo juvenil haya ascendido de categoría. Ese objetivo me ha parecido brutal. O sea, para mí ha sido como ascender de categoría al senior, porque es que te da un salto de calidad a nivel de cantera increíble. Y la verdad que los niños, esa generación de fútbol creo que va a ser bastante buena. Mi objetivo realmente es que el club tenga ya no, o sea, nosotros cuando hablamos del Club Atlético Bailén, eh, miramos lo que es el escudo, la imagen, el color, ¿no? Tenemos esa seña de identidad, ¿no? Pero yo creo que el futuro en mi cabeza es que el club tenga un fútbol definido, como el CAF juega así, ¿sabes? Como que desde que son niños hasta que son adultos, aprenden a jugar el mismo fútbol, ¿no? flow la masía, ¿no? Exacto. O sea, de hecho, pero por una cosa ya es que el hecho de que al final los niños van creciendo y tienen que saber qué hacer constantemente. Entonces, como que es la única forma también que creo que sea que les ayuda mucho más. De hecho, a mí este año me gustaría coger el bebé, el equipo bebé y el prebenjamín, porque juntar dos categorías me ayudaría mucho a enseñar, a unificar y a nivel de conceptos deportivos y de coordinativos para los niños en esas edades, eh, pues me ayuda, me facilita todo. Entonces, creo que el techo del club
yo no tengo un techo definido porque quiero que el club huele, o sea, no, no quiero que tenga límites, la verdad. Me gustaría eso. El siguiente objetivo es que el club vaya creciendo a nivel cantera con una entidad futbolística, o sea, con una identidad futbolística que definida, ¿no? Que los niños digan, cuando sea más grande voy a llevar más o menos el mismo fútbol, ¿no? Así hasta que ya llegan a senior y tal. Por eso me encantaría ver a los bebés que están actualmente Que ahora terminen como conmigo, senior, ¿no? que terminen como senior y ver realmente, ¿no? Cómo ha sido ese trabajo, ese proceso. Yo me estoy preparando para ese proceso, o sea, este año me estoy sacando el UEFA C, que es como la primera titulación para dar fútbol formativo, entonces, y regulado por la UEFA, porque me gusta hacerlo regulado por la UEFA. Y, y al final ahí aprendes todo, aprendes cómo tienes que tratar con los niños de todas las edades, cómo tienes que hacerlo, cómo que tienes que trabajar, que cuál es el desarrollo cognitivo de todos los niños. Al final aprendes a ser profesor de fútbol. Entonces, para ser profesor de fútbol, bueno, pues también aprendes conceptos de, ¿no? De temas de educación que son importantes porque tienes que aprender también a gestionar esas emociones. No puedes decir a un niño que es malo. O sea, yo creo que los niños, a mí al menos, para mí ningún niño es malo. O sea, puede ser más inquieto, más tal, pero depende de cómo le hables, el niño va a reaccionar de una manera u otra, ¿no? Entonces creo que eso hay que cuidarlo. Entonces, a mí me pasa eso, ¿no? Me formo para poder dar una cantera de calidad, ¿no? Entonces, pues sí, el objetivo es ese, que el club crezca con esta, ¿sabes? Con esos niños que respeten, que sean empáticos, que sean niños. Cada uno será luego mejor, peor como persona, tal, porque al final cada cabeza es un mundo, ¿no? Pero por lo menos que lo que aprende en el club le sirva para algo en su vida, ¿sabes? Como me pasó a mí. Y tío, ya de cara, de cara y cerrando la entrevista, te quería preguntar, porque ya a día de hoy, coño, han pasado 3 años desde que empezó todo, la cantera y demás. ¿Cómo sentí? ¿Cómo te sientes tú a día de hoy de decir, lo he conseguido? La verdad que es bastante satisfactorio. Como he dicho antes, para mí el club ahora mismo está volando. Ya no intento agarrarlo ni nada, simplemente dejo que todo fluya, que todo vaya hacia la dirección que más o menos vamos marcando entre todos, ¿sabes? Pero ahora mismo confío mucho en el equipo de trabajo que tenemos en la directiva, porque tenemos una directiva bastante competitiva, competente, además, y gente que hace una labor, o sea, el trabajo de cuatro lo puede hacer uno. Entonces, como que eso también hace que yo me sienta en este momento más tranquilo. O sea, antes al principio era mucho estrés, mucho agobio, el tener que pensar en todo, el tener que organizar, ¿sabes? Es verdad que tenía la ayuda, ¿no? Pero es verdad que era lo que he dicho al principio, era más tirano, ya no. Ya soy más democrático y siempre hago, de hecho, el aceptar esta entrevista pues democráticamente. Oye, si Racha me ha dicho de hacer la entrevista, aceptáis que vaya y que hable, porque es verdad que me van a preguntar cosas que yo solo puedo hablar porque las conozco también desde aquí, desde mi cabeza. Entonces, todo es más democrático. Entonces, siento que ahora mismo mi vida ha cambiado, está cambiando bastante hacia el punto en el que si un momento tengo que dejar de ser presidente, voy a sentir pena y también voy a sentir satisfacción y alegría de decir, oye, mira, pues mi trabajo ya está hecho, ya toca soltar. Porque al final soltar es muy importante, ¿sabes? Al final creo que la vida a mí me ha enseñado que hay que aprender también a eso, tío, a decirle adiós a las cosas, a desprenderte, y para mí el CAP, pues es eso también, es como ha sido mi maestro también, ¿sabes? Ha sido como la cosa que más, posiblemente más cosas me haya enseñado en la vida también, a perder ese miedo, a saltar, ¿sabes? A decir. Entonces, yo creo que mi trabajo está hecho actualmente, entonces podría dejar de ser presidente mañana si quisiera, ¿no? Pero no lo haría así porque creo que la gente necesita también que por ahora a lo mejor pues continúe, pero si mañana me dice Álvaro, Manolillo, Jesús o el que sea, me dice, tío, que tienes que dejar de ser presidente. Yo cojo y dejo de ser presidente y confío en cualquiera de ellos, o sea, no tendría ningún problema, la verdad. Hay que saber también cuándo dar ese paso al lado Sí,
Y eso es muy importante también que lo tenga en la cabeza porque llega un momento en que la ilusión y demás no es que se pierda, sino que ya pues necesita sangre nueva. Correcto, correcto. Sí, además yo en ese aspecto no soy tan... Ahí no soy tan tirano, la verdad. Ahí no. No, de hecho, muchas veces he querido dar el paso y muchas veces me he ido del CAI y he estado 2 o 3 meses fuera porque es que no podía más con muchas con cosas que yo veía y me frustraba y era como que me afectaba en mi vida personal. Y es verdad que el CAS también me ha pasado cierta factura en lo personal también, ¿no? Porque al final siempre intentas estar bien porque estás delante de mucha gente y aunque tú por dentro puedas estar un poco desquebrajado o roto o agrietado, al final siempre tienes que presentar una personalidad en el que tienes que mostrar que todo está bien. Entonces al final, sí, todo está bien de cara afuera, pero a lo mejor en mi cabeza pasan tantas cosas que a lo mejor esa noche no pude ni dormir. Entonces como que había momentos que dices, tío, me siento agotado, me siento cansado, me siento... Y, y a veces me ha pasado que he querido dejar el club y bueno, al final lo bueno de esta directiva es que me ha respetado siempre eso del el hecho de decir, ¿cómo te vas a ir si esto es tuyo? Y luego yo respondo y digo, no, no, esto no es mío, esto es de todos, esto es vuestro también. O sea, no me digas que esto es mío, esto es tuyo también, tío. O sea, entonces es así, ¿no? Es como lo siento ahora mismo, la verdad. Qué bueno. Y ya el broche final de la entrevista, ¿no? Nos hemos tocado muchísimos temas. Yo creo que la entrevista en cuanto a variedad, ya de por sí tenemos variedad con los entrevistados, pero esta entrevista tiene variedad. Hemos tocado todos los palos. Ya el broche final, la pregunta que le hacemos a todos los invitados. Si tuvieras que darle un consejo a cualquier persona que esté viendo la entrevista para mejorar su vida, ¿cuál sería? Mira, yo creo que soy, nunca, no suelo dar consejos, ¿eh? No soy persona de dar consejos, pero sí le diría que, o sea, lo que yo he hecho en mi vida para cambiar mi vida, o al menos mejorarla, es lo primero, cuidar mi entorno. Creo que el entorno es muy importante, hay que cuidar el entorno porque al final estas tres cosas van ligadas eh, a, a todo, ¿no? Mira, yo siempre cuido mi entorno, cuido mis pensamientos, ¿vale? Cuido mucho lo que pienso y es muy importante porque hay veces que nos centramos solo en lo negativo, ¿sabes? Entonces, creo que tenemos que tener la capacidad de ver lo bueno y lo malo, y también de ver lo pasado y lo futuro. O sea, hay que tener un poquito de retrospectiva con todo, porque es lo que nos permite valorar todo. O sea, nos permite valorar el presente, lo que hemos vivido en el pasado, y es lo que hace que queramos seguir manteniendo ese futuro. Y luego el futuro está ligado a los sueños. Entonces hay que cuidar el entorno, esa gente que tú crees que está ahí porque te hace bien, pero que realmente no, ¿sabes? Hay que cuidar eso. Hay veces que creemos que tenemos gente buena a nuestro lado, pero realmente no es así. Yo, a ver, no, por suerte no he sufrido tanto eso, ¿sabes? Pero hay que tener, ¿no?, mucho cuidado porque hay veces que no sabemos quién se nos acerca. Entonces, bueno, tampoco te digo que seas un desconfiado, ¿no? Pero te hay que ser un ser sociable, pero también hay que tener un poco de cuidado con el entorno, cuidar a nuestros amigos de toda la vida, hacer lazos fuertes, cuidar esos lazos fuertes, pedir perdón, decir gracias, decir te quiero, amigo, amiga, dar un abrazo, ¿cómo estás? Buenos días, llevo tiempo sin verte. eh, y que no cambie nada, o sea, llevo un año sin verte y todo sigue igual. Entonces, cuidar el entorno es muy importante. Luego, los pensamientos, como ya he dicho, hay que cuidar de eso también. Y los sueños, tío, o sea, hay que cuidar los sueños. Creo que si nosotros creemos en algo, que creemos que podemos llegar por ese camino y que podemos, hay que cuidarlo y hay que intentar cumplirlo, ¿sabes? Al principio tú eres un soñador, ¿vale? De soñador pasa a ser un loco. Luego cuando ya la cosa sale, puedes llegar a ser un triunfador, ¿sabes? O puedes haber cumplido tu sueño, objetivo, lo que sea. Para mí el CAP ha sido eso. Entonces, si tuviese que dar un consejo sería cuidar esas tres cosas, pilares fundamentales en todo. O sea, entonces el cuidar tus sueños también hace que te mantengas vivo constantemente. Sueño con ir a tal sitio, sueño con hacer esto, sueño con viajar ¿sabes? Sueño con irme a donde sea. Es lo que hace que también nos sintamos vivos. Entonces, eso. Yo diría que eso. Ahora, también te digo, si en todo el proceso te tienes que equivocar, equivócate. O sea,
te va a dar una lección, ¿no? Y vas a aprender y el mejor maestro es el error. Entonces, hay que vivir a prueba y error, equivocarse, hacer un salto de fe por tus sueños, por todo y así es la vida hasta que llegue el día. Ya está.